Bienvenidos a nuestro seminario de hoy, el ABC de la Bolsa. Un seminario pues muy práctico, ya que aparte de los temas teóricos que se vayan tratando, junto a ellos pues se ve reflejada y se transmite la experiencia en los mercados de nuestro ponente. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a hacer un seminario un poquito distinto, ¿no? También dirigido a gente pues que no tiene conocimientos sobre bolsa o son muy básicos, ¿no? Entonces, digamos que la primera parte la quería enfocar un poquito pues a los mercados, tipos de activos, pues, por ejemplo, hay acciones, índices, qué se necesita para invertir en bolsa, cuánto capital es necesario, ver un poquito el perfil de inversor que podemos ser. Por ejemplo, hay inversores muy agresivos que buscan el trading, sacar dinero día a día, y otros pues que van con miras a medio plazo, varios meses, años incluso. Luego también voy a hablar un poquito del riesgo de la inversión, ¿no? ¿Qué estrategias podemos hacer? Algunos consejos sobre la inversión. También sobre todo esto que he comentado de pues, lo que necesitamos para invertir en bolsa, capital necesario. También contaré anécdotas y experiencias mías. Y luego ya pasaremos a una parte un poquito más para gente ya algo más experimentada, pero vamos, también lo quiero hacer bastante básico. Bueno, vamos a comentar también cuando invertimos en una empresa, pues en qué nos debemos de fijar, algunas páginas interesantes, y ya lo que decía para gente a lo mejor que tiene ya un poquito más de conocimientos, pues dar algunas pautas muy básicas de no va a ser análisis técnico como tal, pero sí, ya digo, algunos conceptos muy específicos, pues para seguir el día a día de nuestra inversión, ¿no? Porque hay cosas muy claras. Sabemos si un valor normalmente viene subiendo los meses de atrás, las semanas de atrás, los días de atrás, pues lo lógico es que siga subiendo, ¿no? Pues vamos a ir por ahí, o ver si nuestro valor es bajista, o que si pierde un determinado nivel, si yo estoy comprando en Santander a 5 euros y pierde los 4 euros, pues tal vez es conveniente que venda porque puede bajar más. Vamos a fijarnos un poquito en eso. Y luego también en el volumen que se mueve en las acciones y bueno, ya un poquito algo más ya técnico, las medias móviles, cómo las podemos utilizar, pues lo vamos a ver. Y sobre todo lo que me gustaría es que en cualquier momento, algo que no se entienda, cualquier duda, incluso preguntas, luego ya más adelante sobre vuestros valores, cualquier cosa que me preguntéis, ¿no? No quiero que sea un monólogo esto, ya se lo dije a Eric en el primer seminario que tuvimos, que fue pues, un consultorio de bolsa, pues, de valores puro y duro, pues sí que era más, al principio me sentía un poco solo y luego ya empezamos a interactuar entre todos y pues me es mucho más cómodo, ¿no? Y bueno, lo dicho, vamos a intentar avanzar, sobre todo la Sí. primera parte. Paco, sobre todo déjame hacer hincapié en eso, que la gente, o sea, hemos reservado una parte para preguntas, pero bueno, si hay temas importantes o que crean que es una pregunta que puede interesar a más gente, no se corten, hagan la pregunta, interrumpimos un momento, la solucionamos y tiramos para adelante. Tampoco vendrá de media hora, incluso se puede recortar de atrás el seminario y no habría problema alguno, ¿de acuerdo? Vale, gracias, Eric, perfecto. Bueno, en primer lugar, que esto creo que es algo que más o menos todo el mundo sabe, quería hablar un poquito de los productos financieros, ¿no? Cuando invertimos, normalmente tenemos la renta fija, que digamos que es la deuda pública, pues letras del tesoro, bonos del Estado, cédulas hipotecarias, digamos que son, cuando invertimos, tenemos el interés o el beneficio que vamos a obtener fijado previamente, ¿no? No es como una acción que tú compras y puede subir, puede bajar en función de las noticias, que sería renta variable, ¿no? Entonces, el tema, vamos a sacar ya temas un poco espinosos. El tema de las preferentes realmente se vendió como renta variable, pero un poco fija también, ¿no? Porque nos aseguraban unos intereses, pero vendieron la moto de que esas acciones, pues el día que tú no las quisieras, una vez que tú habías ganado tus intereses, te las iban a devolver. Pues no era renta fija, era renta variable. Había un mercado secundario donde si tú no querías las acciones preferentes, el banco simplemente se las endosaba a otro. Y había unos precios por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora con todo el problema que ha habido de la crisis, pues ha salido el boom este. Entonces, cuando invirtamos, pues debemos saber si estamos comprando bonos, si es renta, ya digo, renta fija o renta variable, pero
que no nos engañen. Yo creo que al final todos, con lo que está pasando con la crisis, pues cuando invirtamos en algún producto, vamos a saber un poquito por dónde nos andamos. Luego en la renta variable, aparte de, bueno, las acciones, lo principal, y luego también instituciones de inversión colectiva, pues son los fondos de inversión, los ETF, que son un producto ahora que está bastante de moda, ¿no? Que son fondos cotizados que se negocian en una bolsa de valores, como si fuera una bolsa normal. Productos derivados, que aquí entra CEPDEX a formar parte, ¿no? Digamos que son aquellos que varían en función de un precio, del subyacente, de una acción, digamos, una materia prima, como puede ser el petróleo. Entonces, digamos que lo que es el derivado, el producto, se mueve en función de la acción, pero lo que permiten este tipo de productos, digamos, es, aparte de invertir apalancado, es decir, a lo mejor estoy invirtiendo por 1.000 euros y puedo hacerlo por 10.000. Hay que tener mucho cuidado, pero sí que es verdad que son productos bastante interesantes si se sabe manejar bien, ¿no? Aquí sí que Eric tal vez nos podría decir algo más de los CFDs. No, Y yo Eric, por mi parte solamente aportar, Paco, que es eso, que es un producto que se tiene que ir muy, muy con cuidado con el tema de apalancamiento, como has dicho, pero que para todo aficionado, para todo seguidor de los mercados ofrece la posibilidad de poder operar con capitales superiores al disponible, pues y eso siempre pues ofrece alicientes, pero bueno, como digo, sobre todo se tiene que ir muy con cuidado porque tanta rentabilidad tiene como riesgo puede tener, ¿de acuerdo? Disculpa que vale, te haya y interrumpido. nada, nada, te lo agradezco. Y también apuntar sobre los CFDs, pues que nos permiten poner cortos, vender cortos y posicionarnos a la baja, ¿no? Mucha gente que se queja de siempre de que, bueno, que no puede haber posiciones bajistas. Bueno, ¿por qué no? Al final es bueno para el mercado. Igual que hay posiciones bajistas, cuando tocan posiciones bajistas, es decir, que apostamos a que una empresa va a bajar. Es decir, podemos comprar Telefónica, apostar que va a bajar, que imaginamos que Telefónica está en 10 y apostamos que va a llegar a 9. Entonces, si nosotros compramos, vamos, vendemos Telefónica, digamos, vamos a poner 1.000 acciones a 10 euros, invertimos 10.000 euros y luego lo recompramos en 9, estaríamos ganando 1.000 euros. Digamos que los CFDs permiten un poquito eso. Aparte, además, permiten invertir de forma muy sencilla pues en materias primas, como puede ser el petróleo, el oro, plata, aceite de oliva, hay muchas cosas. Y luego ya pues otro tipo de productos financieros, pues ya más específicos, ¿no? Pues puede ser participaciones preferentes precisamente, compra y venta de opciones, pero vamos, digamos que ya son productos bastante complejos. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es enfocarnos a renta variable principalmente y acciones. Y ya digo, al final, la última parte del seminario, pues como va enfocado a soporte, resistencias, nos vale para todo tipo de productos, incluso para los bonos, ¿no? Para saber cómo está un bono o saber cómo está el petróleo. Entonces lo considero bastante interesante. Pero bueno, la primera parte la voy a centrar en renta variable porque cuando todo el mundo empieza a invertir en bolsa, pues empezamos por lo más fácil, ¿no? Y en renta variable, pues lo que comentaba antes, nos encontramos con materias primas, oro, petróleo, plata, algodón. Bueno, últimamente, ahora tal vez un poquito menos, pero sí que habréis visto un boom de compro oro en Madrid, bueno, en todos los sitios, ¿no? El señor anunciando que compró oro y parece que había una locura con el oro. Al final, es cierto que el oro es el activo, digamos, más importante del mundo, o digamos, más liquidez hay, pero hay que tener cuidado, ¿no? Al final no deja de ser otra burbuja. Luego veremos otra burbuja con cierto sentido, ¿no? Pero el oro, por ejemplo, en los últimos 12 meses me parece que ha perdido un 25%. Luego lo vamos a mirar. Entonces, el señor que compró oro a $1.800 la onza, pues ya le están pegando un buen palo, ¿no? De un 20% por lo menos. Entonces, al final cuando invertimos, pues hay que saber dónde nos metemos, ¿no? Ya digo, pues puedes comprar futuros del petróleo, apostar a la baja, apostar que sube, plata, algodón, aceite, hay mercados de todo, de cereales, es impresionante, os daréis cuenta de que, por ejemplo, hay hasta un mercado que podemos apostar por las estrellas de cine, ¿no? Puedes apostar si un señor va a subir y puedes comprar acciones, ¿no? Es curioso. Y luego también, bueno, los CFDs o futuros nos permiten comprar índices, es decir,
Cuando invertimos en bolsa, no solo podemos apostar por una acción, o Santander o Telefónica, ¿no? También podemos apostar, digamos, por el conjunto. Hay ya varios productos que permiten hacerlo. Uno son los CFDs, que ofrece CEPDEX, otro tipo son los ETF que he comentado antes, que son como pequeños fondos que aglutinan pues, ciertas participaciones en las empresas. Otro tipo de activo muy importante que al final mueve medio la economía mundial son las divisas. Cuando se empieza con CFDs, a operar en el mercado de CFDs, creo que dicen que es uno de los mercados más difíciles, pero con un poquito de cabeza yo creo que es de los mercados más fáciles, ¿no? Porque están muy bien regulados, hay, digamos, mucho interés de los gobiernos, pues en este caso ha habido recientemente y está habiendo una guerra de divisas, ¿no? Que si Japón devalúa mucho su moneda, Estados Unidos el dólar también lo tiene bastante bajo y bueno, y Europa, digamos que el euro este año empezó a subir muy fuerte, pero ¿qué pasa? Que con un euro muy fuerte, sí, nosotros podemos comprar más barato pues en Estados Unidos, en China, en Japón, pero claro, la situación que tiene Europa no es precisamente lo que no queremos es comprar, sino lo que queremos es vender. Porque tenemos una situación de la balanza comercial muy mal, ¿no? Digamos que nos cuesta más exportar que importar. Entonces, un euro fuerte no interesa. Bueno, luego lo veremos también en un gráfico y ha sido sorprendente cómo han parado el euro, ¿no? O sea, que también el BCE, el Banco Central Europeo, también se ha metido en esa guerra de divisas y ahora pues se está regulando. Y bueno, luego los mercados regulados, pues acciones, que es un poquito lo que todo el mundo le suena de siempre o que más conoce, ¿no? En España las acciones cotizan principalmente, bueno, el principal índice es el IBEX 35, que engloba los 35 principales valores de España, y luego hay otro mercado, que es el mercado continuo, que digamos que pues que engloba a lo mejor pues ya las principales empresas, pero no las más importantes o las que más valen. Luego, por ejemplo, en Alemania tenemos el DAX, en Estados Unidos tenemos el índice industrial, que es el Dow Jones, que son 30 valores, el S&P 500, que son las principales 500 compañías americanas. Entonces, bueno, se agrupan en índices y luego están regulados pues por entidades supervisoras. En España tenemos la Comisión Nacional de Mercado de Valores, que es la CNMV, que sinceramente, bueno, no sé, no me van a llevar a la cárcel por decir esto, pero bueno, la CNMV es un chiringuito, o podría ser un chiringuito, ¿no? Ahora han cambiado la presidencia, bueno, eh, pero vamos, tenemos un montón de casos como el de Pescanova, ahora, recientemente, que es el último pufo que ha saltado, y los señores no se han dado cuenta antes, pues hasta febrero, ¿no? Cuentas trucadas y no son capaces de verlo antes, ¿no? Cuando hay un montón ahí de expertos que en teoría han de vigilar por el pequeño accionista, pero bueno, suelen vigilar más por el pez gordo, incluso veríamos el tipo de información privilegiada que hay ahí, pero bueno, son cosas aparte. Y bueno, vamos a empezar ya un poquito más el tema de los primeros pasos en bolsa que necesitamos para adentrarnos en este mundo de bolsa, ¿vale? La palabra trading, digamos que es operar en inglés. El trading como tal, en España la palabra, el concepto se utiliza pues para operar a muy corto plazo, en el mismo día, comprar y vender. Entonces, bueno, vamos a empezar con qué necesitamos para adentrarnos en el mundo del trading. Bueno, dinero, por supuesto, es importante. Luego tener tiempo, porque cuando invertimos, cualquier inversión que hagamos, ya sea un piso, una casa, un terreno, pues lógicamente nos lleva un tiempo estudiarlo, ¿no? Pues si no va a ser rentable, si satisface nuestras necesidades, yo que sé, necesidades básicas, si es una casa o otro tipo de necesidades. Y luego, por supuesto, necesitamos un intermediario, ¿no? Un intermediario financiero que nos ponga, digamos que es el enlace a los mercados, que más conocido como broker, ya sea un broker de acciones, un broker de CFDs como CEPDEX. Entonces, bueno, empezamos por el dinero. Siempre me preguntan que cuánto se necesita para invertir en bolsa. Pues a ver, bueno, en primer lugar, vamos a ver, hoy en día, las comisiones típicas de los brokers españoles, pues suelen oscilar para una operación mínima, vamos a suponer 1.000 euros, puedes invertir incluso 10 euros si te da para comprar una acción,
pero bueno, lo que es el porcentaje de comisión, pues está entre los 8 15 euros por operación. Es decir, incluye la compra y la venta. Es decir, si invertimos 3.000 euros y el 1% de comisión serían 30 euros, vamos a suponer que nos cobran, pues nuestra acción tendría que subir un 2%, más de un 1% para estar generando dinero, ¿no? Entonces, yo qué sé, con 1.000 euros puedes empezar a invertir, pero sobre todo si vamos a invertir en bolsa y en acciones, pues lo suyo al menos serían 3.000 4.000 euros. También tenemos la opción de invertir apalancados, como nos ha dicho Eric, que es a lo mejor por 500 euros vamos a invertir por 5.000. Pero bueno, esto ya es un poquito más avanzado y luego veremos qué estrategias podemos utilizar. Otra cosa, importantísimo, dinero que no nos vaya a hacer falta. Es decir, capital que tengamos ahorrado, pero que no nos vaya a hacer falta en el día a día. Nada de dinero de posibles hipotecas, entradas de pisos, coches y es así. Eh, Puedo contar dos casos que además conozco y son un poco tristes. El primero, quien lleve algún tiempo la bolsa, pues sabe que había una inmobiliaria española de Enrique Bañuelos, valenciano, que se llamaba Astro. Bueno, pues la sacó a bolsa y valía 6 euros. Y no creo recordar que como en 3 o 4 meses se multiplicó por 10 o 12. Es decir, el que tenía 6.000 euros, pues fijaros, multiplicó por 10, pues pasó a tener 60.000. El que tenía 1.000 euros eh, pasó a tener 10.000. Entonces, fue una pasada. Entonces, ¿qué pasa? Que sí, que el que compró a 6 euros, 10 20 y vendió en el momento adecuado, pues vale, hizo el agosto. Pero luego esa acción empezó a bajar muy deprisa. Y conozco gente de los foros, un amiguete, tenía invertido el dinero que necesitaba para la entrada de un piso, ¿no? Claro, invirtió a expensas de su novia, pues fijaros, el valor, creo que igual que en 3 semanas, pasó de 75 euros a valer 20. O sea, y luego esa acción hoy en día, que valía 75 euros, hoy, aunque no os lo creáis, no llega ni a 10 céntimos. Es decir, fijaros, el que tenía 7.500 euros no tiene ni 50 euros. O sea, es una pasada. Bueno, pues este señor, fijaros, al final ese dinero que tenía para la entrada del piso nada, la novia se largó, entonces bueno, dinero que no haya falta, no haga falta. Y luego otro caso que también me llamó mucho la atención porque era un señor que era muy habitual del mundo bursátil y invirtió en Niesa. Es una inmobiliaria, la antigua en Besós, y invirtió, pues, no sé, unos 50 2 euros. Y era el dinero que tenía siempre para, más que me lo contaba el hombre siempre orgulloso, pues eran unos ahorros que tenía para los estudios de su hija universitarios. Entonces lo perdió todo. De hecho, eh, iba a buscar lo que vale Niesa hoy. Bueno, está suspendida de cotización y vale 17 céntimos. Es decir, de 1,70 que valía, vale 0,17 y está suspendida. Es decir, cuando vuelva al mercado, si vuelve, porque está en suspensión de pagos, vamos a ver a cuánto vuelve. Entonces, si este señor tenía 17.000 euros, pues ahora mismo tendría 1.700 y veremos cuándo vuelva, porque esa acción está suspendida, al igual que ahora mismo está Pescanova o Reya Lourdes. Entonces, muy importante, dinero que no nos haga falta. También otra cosa, dinero, pues, si puede ser y no, si puede ser no, que sea nuestro, porque es muy triste cuando si alguien te deja dinero y no lo puedes devolver o lo pierdes y pues, te puede crear mucha ansiedad de devolverlo y de estos casos hay muchísimos. Entonces, dinero que sea nuestro y que no vayamos a necesitar. Por supuesto, nada de pedir préstamos para invertir en bolsa. Yo no lo he hecho, ¿vale? Pero allí, y probablemente esté asistiendo al seminario, un amiguete me decía, si Telefónica da un dividendo anual del 10% y los préstamos están al 5%, ¿por qué no invertir? ¿Por qué no se pide un préstamo y la gente invierte en Telefónica? Bueno, pues al final esto es renta variable. Telefónica hace creo que un año y medio o dos suspendió el dividendo. La acción empezó a bajar, suspendió el dividendo porque tenía deudas y quería quitárselas. Entonces, el dividendo es
cuando hay beneficios, cuando una empresa tiene beneficios, pues los reparte entre sus accionistas. Telefónica estaba en un momento pasándolo mal, bueno, Telefónica no lo suele pasar mal, pero sí que tenía deuda y digamos que anuló el dividendo. La acción empezó a bajar muy fuerte, luego lo podemos ver en un gráfico y claro, pues si teníamos el dinero invertido en Telefónica con un préstamo, nos quedamos sin el dividendo, pues fijaros la jugada, ¿no? Cómo nos habría salido. Entonces, nada de historias de estas ni cosas de estas. Y, y bueno, y luego recomendable, pues siempre que si no tenemos experiencia, ya sea con CFDs o con la propia bolsa, pues lo mejor es abrir una cuenta demo, ¿no? Hoy en día hay muchos brokers que ofrecen cuentas demos, que puedes invertir de forma virtual lo que quieras, incluso tu capital, hacer pruebas. Aquí Eric también, bueno, seguro que no sé si lo ha comentado al principio, pero igual podéis abrir una cuenta demo con CFDX y probar la plataforma, ver qué es eso de los CFDs, qué es eso de comprar euro, además que es muy sencilla la plataforma y es interesante, ¿no? Exacto, aquí Paco, déjame hacer un hincapié. Primero, un punto que quería comentar a lo de las a lo que comentabas de gente y conocidos tuyos que han tenido pues grandes sustos, por decirlo de alguna manera, es que también cuanto más rentabilidad buscas, más riesgo hay. Es decir, me estás hablando de valores que podían ofrecer unas rentabilidades descomunales, como cuando has comentado que subió desde 6 euros a 75, pero es que esas rentabilidades van directamente proporcionales al riesgo que supone la operación. Por tanto, sobre todo, y más si se están iniciando, no vayan a operar en compañías poco líquidas o con volatilidades muy altas, sino que busquen pues valores un poco más tranquilos bueno, que nos permitan pasar los días un poco más tranquilos, ¿no? Y por el lado de las cuentas demos, evidentemente, lo recomiendo encarecidamente. Aunque se tenga una cuenta real, se puede tener una cuenta demo porque si se hace un poco una operativa similar a lo que queremos hacer en una cuenta real, se puede aprender muchísimo. Y recomiendo que aunque sea una cuenta demo, se haga un diario de trading, se apunten por qué se abren las operaciones, con qué capitales y sobre todo, si no conocen mucho los CFDs, ya les avanzo, el apalancamiento es maravilloso, pero hay que aprender a utilizarlo y la mejor manera es una cuenta demo. A partir de aquí ya, Paco, te dejo continuar. Vale, Eric, gracias. Sí, al final suele ser un consejo de los que siempre nos dan y nunca hacemos, ¿no? Cuando hacemos una operación, apuntarla, por qué la hacemos y luego sobre todo apuntar cómo ha salido esa operación, si ha salido bien, mal, y al final es para evitar volver a hacerla mal principalmente, ¿no? Porque al final en bolsa casi es más fácil perder que ganar, sobre todo si no se tienen algunas herramientas. Entonces es importante eso que también que nos ha dicho Eric, para la gente a lo mejor que ya controla un poquito más. Es muy fácil apuntar por qué pierdo o por qué gano, para, para ir mejorando nuestro sistema de inversión. Bueno, requerimientos de capital, ya lo he explicado antes, que era un poquito cuánto necesito invertir en bolsa, y luego por dónde empiezo, ¿no? Eh, Vamos a ver, es importante, bueno, en primer lugar, necesitamos un broker, ¿vale? Para invertir en bolsa, es decir, un intermediario financiero, como he dicho antes. Digamos, hay brokers tradicionales, que son los bancos. Tú tienes tu cuenta en un banco, tu cuenta de ahorro, tu cuenta nómina, y la mayoría de bancos, por no decir todos, te pueden abrir una cuenta de valores, que es lo que se necesita para invertir en acciones. Eh, Ventajas de la banca tradicional. Bueno, muy pocas. Son un poco caros y en teoría siempre sueles tener al asesor financiero ahí en el banco que te vende la moto, que normalmente te dice compra Santander si estás en el Banco Santander, compra Sabadell si estás en el Sabadell o el BBVA. Luego, lógicamente, también habrá asesores que controlen, pero bueno, habría que ver un poquito el tema ese. Las ventajas un poco del broker tradicional, bueno, pues que siempre si tienes algún problema, pues en teoría tienes una persona física que puede dar la cara, ¿no? Y luego también sí que tienen muchas veces, pues por ser clientes de los bancos, normalmente pues a lo mejor te permiten comprar acciones de su banco, digamos, pues sin comisiones, ¿no? O con un cierto descuento. Entonces, en ese aspecto sí que, oye, pues puede ser interesante. Luego tenemos los brokers online, que son un poquito más específicos. Pues digamos que en los últimos años y sobre todo con la proliferación de Internet, pues han surgido muchos brokers online
pues por ejemplo CFDEX, en el tema de CFDs, y otros ya más dedicados a acciones, pues como puedan ser Renta 4 o Selfbank. Lo bueno que tiene esta gente, pues son específicos, se dedican, es su modelo de negocio, es su negocio, entonces siempre el asesoramiento, la atención va a ser mucho mejor que la banca tradicional. Aparte que luego las tarifas suelen ser más baratas las comisiones, ¿no? Incluso tienen tarifas planas que a lo mejor te permiten hacer 10, 20 operaciones al mes por X euros, ¿no? Entonces, en ese aspecto son más ventajosos. Y luego también suelen tener otros servicios, pues ya análisis, estrategias, pues para ver las acciones, suelen tener también gráficos, digamos que son unos añadidos que a los bancos, digamos que les cuesta un poquito más ofrecerlos, ¿no? Y luego ya tendríamos pues brokers especializados, pues, por ejemplo en CFDs, caso de CEPTEX, en futuros, hay otros brokers también específicos en tema de divisas, pues a lo mejor, por ejemplo CEPTEX, a lo mejor puede tener 30 pares de divisas, es decir, el euro dólar, el euro yen, el euro libra, el euro marco suizo, pero puede haber brokers que solo toquen divisas, ¿no? Y hasta la divisa más rara del mundo se puede operar, ¿no? Podrías operar a apostar, por ejemplo, que el euro va a subir contra el dólar, no sé, de un país por ahí raro, o la moneda de un país raro, y que probablemente lo tengan. Y aquí, igual, sí que me gustaría dar algunos consejos, sobre todo cuando empecemos, que es, bueno, típicos que todo el mundo cometemos, ¿no? Siempre buscamos ganar dinero rápido y, y a veces no es la solución. Entonces, ¿qué pasa? Cuando queremos ganar dinero rápido, normalmente buscamos acciones chicharros, ¿no? De estas que suben 10% al día. Entonces, error, suele ser un error. ¿Por qué? Os voy a poner unos ejemplos. Fijaros, por ejemplo, estas imágenes las tomé ayer, ¿vale? Hay valores que son muy poco líquidos, es decir, mueven muy poco dinero al día, ¿no? Por ejemplo, SPS, que es una empresa de reprografía, ayer a las 3:30 de la tarde, pues había movido 15.000 euros. Entonces, si yo compro 10.000, hasta que, vamos a poner que compro 10.000 euros de esta acción, hasta que pueda vender esos 10.000 y me encuentre alguien que quiera comprar, puede pasar mucho tiempo. Reno de Medici, que es una papelera, ¿vale? Se dedica a temas de celulosa y demás. Ayer a las 3:30 no había cruzado en ninguna operación, volumen cero. Tabex Algodonera, ayer habría cruzado a las 3:30 de la tarde 4.000 euros. Renta 4, el propio broker, había movido 9.000 euros. Renta 4, una cosa es el servicio que ofrece, que es bastante decente, pero otra cosa es la acción, a lo que cotiza la acción. Ya veis, no mueve dinero. Entonces, este tipo de valores que apenas mueven dinero, muchas veces, claro, si por ejemplo el Reno de Medici, que es RDM, esta, pues claro, si a mí alguien llega algún tío y me da estas 20.000 que tengo aquí en la compra, vale, pues ya tengo 20.000. Y si luego las pongo otra vez en 0,13, pues fijaros, eso es casi un 20% de subida. Si yo compro a 0,11 y lo vendo a 0,13, estoy casi ganando un 20%. Pero claro, hasta que se produzca eso, que llegue algún tío que me quiera comprar me quiera vender sus acciones y luego yo las venda, pueden pasar días, incluso no pasarlos. Y que llegue otro que tenga muchas acciones y tumbe todas estas opciones, todas estas posiciones que hay a la compra, pues llegue y se las compren todos y al final pues esto vaya a 0,10 o 0,9 y te quedes ahí pillado. Luego otro consejo, valores con horquillas de compraventa amplias. ¿Qué quiere decir esto? Pues es un poquito lo que estábamos viendo con Reno de Medici. Imaginaros, vamos a poner otro ejemplo, ¿vale? GALC. Digamos que hay 55.000 acciones a la compra, ¿vale? A 0,30. Pero hay otras 50.000 a la venta en 0,32. Es decir, si yo quiero comprar y no ponerme a la espera de estas 50.000 acciones que habría por delante de mí en 0,30, si yo quiero comprar, o me pongo en 0,31, que ahora mismo no hay ninguna posición, o compro al señor de 0,32. Le compro 50.000 acciones y esta posición de 54.000 pasaría a ver solo 4.000. Claro, pero si compro en 0,32, para sacarle beneficio a esa acción, tendría que poner mis acciones a 0,33 o 0,34 y no nos garantiza nadie de
de que el mercado vaya a llegar ahí. Es más, puede llegar otro y diga, pues yo ahora vendo 50.000 al señor de 0,30 y producirse ahí una situación de tira y afloja que se resuelva a la baja. Y ya me quedo comprado en 0,32 que para vender en el mercado tendría que hacerlo en 0,30, es decir, estaría perdiendo un 6%, casi un 7%, así, nada más entrar. Y si quiero comprar y ponerme a la cola, tendría que hacerlo en 0,30, ¿no? Y hasta que no se acaban las 55.000 de 0,30, yo no llegaría. Entonces, cuando hay este tipo de horquillas, por ejemplo, Prisa que está fatal, pues digamos que hay mucha manipulación, ¿no? Una persona, un inversor pues a lo mejor la gente que invierte en estas acciones pues tiene 3.000, 5.000, 10.000 euros, pero puede llegar un inversor con 100.000, 200.000 euros, que los hay, y empieza a manipular el precio, se pone a la compra aquí en 0,215 o en 0,30 e inmediatamente se pone a la venta en 0,32 y van picando, ¿no? Entonces van comprando muy despacito la gente o le va vendiendo, pero claro, tiene esa capacidad de margen de que si alguien tumba todo en 0,30, él saca otra vez dinero y se vuelve a poner en 0,30, ¿no? Y al final cree, digamos, algo de confianza en ese precio y le compren al final en 0,32. Por eso este tipo de horquillas de valores que donde cada cambio de precio es un mundo, o sea, es un 5%. Esto de cada cambio de precio la horquilla es muy grande, hablamos de un 3%. En Prisa hablamos que cada cambio es prácticamente un 2%. Entonces, este tipo de valores, sobre todo cuando empezamos, hay que evitarlos. Y ya no os digo nada Urbas, que es otra inmobiliaria. Es que a lo mejor ven ustedes aquí que hay 25 millones a la compra y pueden decir, bueno, 25 millones de acciones, ¿no? Pero es que si sacamos la calculadora, 25 millones de acciones hay por 0,012, es que hay 300.000 euros posicionados, nada más. O sea, que estamos hablando sobre todo entre los tiburones, entre la gente que tiene dinero, los peces gordos, las agencias que mueven realmente el mercado pues digamos que no es dinero. No es dinero y fijaros, está al borde de cero, ¿no? De valer nada. Y aquí cada cambio de precio, cada cambio de horquilla, si alguien me da a mí acciones en 0,012 y las vendo en 0,013, me estoy ya sacando un 10%. Entonces, ¿qué pasa? Juegan al centimeo, la gente que tiene dinero y las agencias. Entonces, este tipo de valores son muy bonitos. Y si yo compro en 0,013 y la llevan a 0,015, pues estoy ganando mucho dinero de golpe. Pero puede ser que pasen meses o que incluso se vaya a 0,01. Porque recuerdo igual que había gente que me decía, no, si no va a bajar de 0,015 o de 0,02. Bueno, pues ya las tenéis en 0,012. Entonces, por eso, este tipo de valores le vamos a evitar. Y esta que veis aquí, Quabit, era la antigua Astro, que llegó a valer 70 euros. Fijaros lo que vale ahora mismo. Es que vale 4 céntimos, no vale ni 5. Entonces, sobre todo tema inmobiliarias, tema chicharros, cosas, este tipo de acciones que se gana mucho de golpe, incluso ya la propia Prisa, hay que evitarlas, ¿no? Entonces, lo mejor cuando empezamos en bolsa, pues al final son valores líquidos, con horquillas estrechas, pues Santander, fijaros, ha movido 12 millones, había movido esta mañana a las 12 de la mañana 12 millones, que se lo multiplican por 5,60, que es el precio, pues están hablando de que se ha invertido 60 millones de euros en Santander a las 12 de la mañana. El mercado abre de 9 a 5 y media, es decir, a las 3 horas de sesión, Santander ya lleva 12 millones de acciones, que supone 70 millones de euros, ¿no? Esta es ArcelorMittal, pues también, si multiplicamos 300.000 que lleva por 10 euros que vale la acción, pues 3 millones de euros. Bueno, Telefónica suele ser el valor que más mueve del IBEX, junto a Santander y BBVA Inditex, pues igual. Son valores que para empezar están muy bien. Y bueno, lo que tenía puesto aquí, acciones no excesivamente volátiles, si iniciamos la aventura bursátil, por ejemplo, los derechos de Bankia. Ahora Bankia está en una ampliación y el otro día las acciones de Bankia subieron mucho, pero y vendían la moto en los periódicos, en el país, en el mundo, de que la acción de Bankia había subido un 500%, pero es que no hacían hincapié de que el derecho había bajado un montón. Entonces, el otro día vamos a poner que Bankia, ahora cuando hay una ampliación de capital, hay derechos, empiezan a cotizar derechos y la propia acción, que es esta. Entonces, el día siguiente que empiezan a cotizar, digamos que si la acción el día anterior valía 10,
pues se divide. Y digamos que la suma de los derechos más la acción nos daría el precio real. Que en este caso vamos a poner que son 7,20. 6,32 más 0,091. Vale, pues Bankia, el día que empezó la ampliación de capital, valía 11. Es decir, está perdiendo un 40% prácticamente en muy pocos días. Y no, nos vendieron la moto de que Bankia subió mucho, porque es cierto, la acción de Bankia empezó en 1,50 y el derecho, aunque no se lo crean, empezó en 9 euros y ahora vale 0,91. Entonces, claro, empezaron a subir la acción de Bankia. Esto no tiene ningún sentido, que Bankia valga 6 euros, porque las acciones que van a salir de la ampliación de capital van a valer 1,50. Entonces, antes o después, Bankia, si no busca los 1,50, busca los 2 euros. Por eso están oyendo de que no tiene sentido, no tiene sentido, no tiene sentido. Porque ahora mismo están valorando a Bankia en un dineral y no tiene sentido que está ese precio. Además, cuidado con los derechos de Bankia, porque ya lo digo aquí, no sé cuánto han cerrado hoy, pero no me extrañaría nada que valieran cero. Los derechos tienen un tiempo de cotización, a lo mejor es desde el 1 de mayo al 10 de mayo. Y mucho cuidado con los derechos, ¿no? Aquí quizá he tenido una de mis peores experiencias con unos derechos de NH Hoteles que valían 0,16, valían 0,30. Tú te metes a la especulación, vale, a ganar dinero rápido, que era lo que hablábamos antes, y dices, uy, se me han ido los derechos de 0,16 a 0,10, es decir, de tener 1.600 euros a tener 1.000. Y dices, bueno, ya subirán. Y ves que quedan 3 días para que se acabe el plazo y NHTLs en vez de ir a 0,16 va a 0,05. Y ves que, bueno, quedan 2 días, bueno, algo recuperaré y venderé como pueda. Y llega el último día de la cotización y los derechos valen cero. Es decir, si tenías 1.600 euros, los has perdido todos. En Bankia, cuidado, porque ayer llegó a 0,40. Este 0,41 que veis de aquí es de ayer. Y es verdad que hoy ha llegado a 0,21. Se ha multiplicado por 300 desde ayer. Es decir, de 4.000 euros, esta mañana ha llegado a valer, los 4.000 euros han pasado a 12.000. Pero fijaros ya, aquí, ya esos 12.000 euros, a las 12 de la mañana no eran 12.000, sino eran 9.000. Entonces, mucho cuidado con este tipo de aventuras, que se puede intentar, pero hay que ponerse un stop y decir, si pierde este nivel, yo me marcho de esta acción porque puede bajar mucho. Y luego otro tipo de acción especulativa ahora mismo, pues, bueno, todas las inmobiliarias, pero bueno, Colonial, que mueve algo más de dinero que las otras que hemos visto, que Urbas o Quavi, pues, lo que me refiero, puede mover más volumen, es más fácil desenvolverse en esta acción, pero fijaros, en el rango diario el máximo ha sido 0,95, es decir, una acción se ha llegado a cambiar por 0,95 euros y el mínimo es en 0,92. Es decir, hay una variación de 3 centésimas, que estamos hablando de prácticamente un 4 o 5% en el día. Si nos vamos al derecho de Bankia, fijaros, de 0,88 a 1,91. Una oscilación del 30% en el día, eso es una burrada. Una acción normal se mueve un 1, 2%. El caso de ACS hoy, porque no sé ahora mismo porque ha sido, pero ha subido un 8%, ha roto un nivel de resistencia, que luego veremos lo que es. Buenas noticias, pues vale, es algo fundamental, algo que está fundamentado, que tiene un fundamento detrás, pero cuidado con este tipo de cosas. Y Bankia hoy, pues fijaros, ha llegado a 6,70, luego 6,20, luego la ha visto por debajo de 6 euros, es decir, en el día ha variado un 10% mínimo, entre el mínimo que se ha llegado a vender o comprar y el máximo. Este tipo de acciones, pues cuidado. Entonces, sobre todo cuando empezamos, pues tenemos acciones muy, muy fáciles de manejar, pues Técnicas Reunidas, es una empresa de ingeniería española, de las mejores que tenemos, y bueno, pues hoy se había movido, digamos que entre el máximo y el mínimo, pues no había llegado al 1%. Otra acción que es muy buena es Duro Felguera, que digamos que son minas de la zona del País Vasco y tal, y está muy controlada la acción, la llevan muy bien, es una acción muy tranquila, por supuesto, pues las típicas Telefónica, y luego veremos algunos valores más, ¿no? Que sobre todo hacer hincapié de que eso de ganar dinero rápido y fácil no existe, y si existe es con mucho riesgo. Otra opción, ya para la gente que sí que tiene un poquito más de conocimientos, y siempre lo digo, son los CFDs. Si tú sabes que Telefónica, o por ejemplo, voy a poner el caso de Santander, que luego lo veremos, Santander lleva como 8 o 10 días que se mueve entre 5,35 y 5,65, y cuando llega a 5,35 sube y cuando llega a 5,65 baja. Entonces,
Si nosotros compramos CFDs de Santander, que podemos apostar que si Santander sube un 1%, llevarnos un 5 o un 10, simplemente nos tenemos que poner un stop y decir, si Santander pasa de 5,70, yo cierro la posición. Es decir, si estoy posicionado a la baja y si compro en 5,40 y Santander pierde el 5,35, no es ni siquiera un 1% en lo que es la acción, en el CFD, pues yo, si veo que Santander pierde 5,35, pues me voy. Pero claro, ahí es fácil porque tenemos un nivel que luego lo explicaré y es algo básico que de lo más importante de este seminario. Es decir, si pierde un nivel, lo lógico es que vaya a buscar otro mucho más abajo. Si pierde 5,35, lleva 10 días entre 5,35 y 5,65. Si pierde ese nivel de 5,35 es que algo está fallando, ¿no? O sea, una zona que ha entrado mucho dinero y se está perdiendo es porque va a ir más abajo. Entonces, los CFD, si se manejan bien en este tipo de acciones fuertes, pues son un producto bastante interesante. Y bueno, vuelvo a la presentación, esto luego mañana lo incluiré, no me ha dado tiempo. Y bueno, vuelvo a algunos consejos, pues todo esto que hemos dicho, y perfiles de inversión, ¿no? Cuando yo quiero invertir, tengo que saber qué tipo de inversor quiero ser, ¿no? Por ejemplo, está el muy conservador, ¿no? Que digamos que invierte siempre en renta fija, ¿no? Pues bonos, letras del tesoro. Es muy difícil, bueno, aquí en España hemos tenido ahí unos meses bastante chungos con lo de la prima de riesgo, que es muy difícil que el Estado quiebre. Puede quebrar, pero bueno, ya estáis viendo que al final van metiendo dinero, aunque sea con intereses muy altos. Entonces, si tú compras bonos o letras del tesoro, pues lógicamente, aunque la rentabilidad sea muy baja, pero más o menos te estás asegurando de que esos intereses los vas a recibir, ¿no? Como en teoría las preferentes, ¿no? Que todo el mundo pensaba que eso nunca podía explotar, pero imaginaros que si quiebra el Estado español o el italiano o el griego, pues que de hecho algunos están medio quebrados, pues fijaros dónde van, ¿no? Pero a priori es muy, muy difícil. Entonces, un perfil muy conservador, digamos que el 90% de su capital lo invierte en este tipo de productos y lo que busca es obtener una rentabilidad muy baja que ni siquiera, pues, cubrir un poco la inflación, tal vez. Luego ya el perfil conservador trata de superar ligeramente la inflación, dedica a lo mejor un 15-20% a la bolsa y el resto, digamos que lo mantiene en renta fija. Aquí, digamos que en la bolsa, cuando alguien invierte en este tipo o es conservador, se dice es conservador, tiene un perfil conservador, también se suele utilizar porque se compran valores que se llaman valores refugios o valores defensivos. ¿Qué quiere decir esto? Pues hay valores refugio o defensivos que, aunque haya una crisis como la que está viendo ahora, digamos, la alimentación es básico. Ahora veremos unos gráficos de día de la empresa alimentaria, pues podemos ver cómo la crisis incluso le está viniendo bien, porque es un valor que está entrando mucho dinero, porque es una necesidad básica comer. Ebro Foods también se dedica al tema de la alimentación. Es la antigua Ebroculeva, la de la leche o la del arroz SOS, que luego vendió por ahí su división. Y las eléctricas, al final las eléctricas en épocas eh, también de crisis, al final son capaces de mantener sus beneficios. Sí que pueden caer, pero al final luz, aunque todos ahorremos y tratamos de ahorrar, se necesita y es clave, ¿no? Entonces este tipo de valores para los perfiles conservadores son bastante interesantes. Luego tenemos el inversor, digamos, moderado, ¿no? Que es el que ya va mezclando renta fija y renta variable al 50% y ya se mete en valores defensivos como los que hemos visto antes o valores que mueven bastante dinero, ¿no? Que pues tipo BBVA, Santander, Inditex, Telefónica, que son en teoría Iberdrola, valores que no te van a quebrar de la noche a la mañana. Bueno, puede siempre salir una pesca nueva por ahí que estén trucando las cifras, pero no suele ser lo común. Y luego ya pues suelen incorporar a lo mejor algún valor, algo con más de riesgo, ¿no? Empresas más pequeñitas o más expuestas al riesgo, pero vamos, principalmente, ya digo, valores defensivos o este tipo de acciones fuertes y de empresas fuertes. Y luego ya tenemos el perfil ya dinámico arriesgado, que ya digamos que la mayor parte la invierte en renta variable y digamos que forma una cartera, si no exclusiva, pero casi exclusiva de renta variable. Entonces, ya aquí pues ya empezamos a ver valores ya un poquito más agresivos, pues podemos ver tecnológicas o empresas como Celtia, que es una biotecnológica, SACIR, que ya sabéis todos que SACIR, Valle Hermoso, pues tiene muchos problemas de deuda, pero bueno, sí que es un valor que más o menos controlándole pues da buenos beneficios. Gamesa, que
que se dedica a energías renovables y que lo ha pasado muy mal, pero bueno, en 6 meses creo que se ha multiplicado por dos, no, por tres, ha pasado en un año, yo creo, de 1 euro a 3 euros, es decir, se ha multiplicado, pues sí, de 1.000 euros a 3.000 tendríamos, y ya vamos metiendo este tipo de valores. Y luego ya digamos que el inversor muy arriesgado, por llamarlo de alguna manera, o agresivo, es ya pues el especulador, el que se dedica al muy corto plazo, al trading, bueno, ya no diría ni que invierte en chicharros, ¿no? Porque a veces esto ya casi más locura que otra cosa, a no ser si no se invierte con cabeza. Pero bueno, sí que es un poco ya el perfil este más también de productos apalancados. Entonces, bueno, digamos que sería el perfil ya en el extremo. Y luego, otro, no sé si consejo o llamarlo incluso regla, cuando nosotros invertimos, eh, lo hacemos con una expectativa de tiempo. Casi siempre es así. Si yo me compro un coche, a no ser que tengas, no voy a decir la marca ni el modelo para que no tengamos problemas, a no ser que te compres un coche que sea un desastre, normalmente tú piensas amortizarlo, ¿no? Decir, vale, pues yo me compro un coche con alguna inversión con una expectativa de 10 años, o yo me compro un piso y lo puedo amortizar en tanto, ¿no? Cuando hacemos una inversión en bolsa, lo suyo también es fijarse un plazo, ¿no? Y saber si nos vamos a quedar con la acción 3 meses, un año, si vamos a invertir de cara a una semana. Eso es importante, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, bueno, yo compro y ya subirán o bajarán. Sí, el que compró, por ejemplo, vamos a ver, SACIR a 4 euros, que ahora vale 1,50 y ha llegado a 1 euro, nada más que por decir, bueno, ya subirá. ¿Cuándo llegará SACIR a los 4 euros? Es que tengo mis dudas, incluso bueno, no voy a decir que desaparezca, pero esa empresa va a necesitar mucho dinero, ¿no? Y al final la bolsa lo que te refleja es la situación de una empresa. Entonces, cuando invertimos en una acción, hay que poner un plazo de inversión de cara a sobre todo a obtener beneficios y porque en el tema de pérdidas sí que tenemos que decir hasta aquí, sobre todo. Es decir, si yo compro SACIR a 4 y de repente la veo en 3,50 y sé que 3,50 es un nivel que yo lo considero importante y lo pierde, tengo que vender. Y son pérdidas, sí. Pero es que el que compró Bankia a 20 euros, eh, ahora con el cambio que han hecho, vamos a ver, el que compró Bankia a 3 euros, que ahora Bankia es como si valiera, vamos a 6 euros, o sea, los 3 euros antiguos de Bankia ahora son 300 euros, ¿vale? Es como si fueran 300 euros. Si Bankia salió a 3,75, pues es como si hubiera salido a 375 euros. Y Bankia ahora vale 6 euros, es que tiene que llegar un momento que tenemos que decir hasta aquí. Es que no podemos estar asumiendo pérdidas y pérdidas y pérdidas. Entonces, esto ni yo mismo me lo apunto ni me lo termino de aprender, pero o de ejecutarlo, pero es que para mí es lo más importante la bolsa. Disciplina, y si hay pérdidas, sí he tenido pérdidas, ¿por qué? Pues las asumo. A lo mejor de cara a la fiscalidad no me interesa, pero es que lo que no puedo estar es en un valor que sabiendo que se va a hundir y ver cómo pierde. Igual que Bankia, pues SACIR o otras acciones, sí que luego se pueden recuperar, pero bueno, ya entraremos cuando estén empezando a subir o cuando veamos que ha terminado el riesgo de invertir en esa acción. Entonces, importantísimo frenar las pérdidas y fijarnos un plazo de inversión. Eh, a ver, luego cuando siempre me dicen que cuando hablan los expertos que dicen que es corto plazo, a medio plazo, largo plazo, cuando hablamos de cualquier cosa y siempre decimos, no, a corto plazo en la bolsa, ya os digo que para mí son 2 o 6 semanas, pero para otra persona a lo mejor son 3 meses. Entonces aquí ya es cada uno, ¿no? Yo siempre y en los análisis que hacemos para hacer DEX o hacemos en el mundo bursátil, suelo explicarlo, ¿no? Y siempre suelo poner entre paréntesis, digo, a corto plazo, pues espero que Santander llegue a 6 euros. Y siempre suelo marcar un plazo razonable de 2 a 4 semanas. O el medio plazo, pues para mí son 2 a 6 meses. Y el largo plazo, pues son más de 6 meses. Hay analistas que para ellos el largo plazo son 10 años, y el medio plazo son 3 y el corto es un año. Entonces, es totalmente respetable, ¿no? No hay una regla para decir esto es corto, esto está a corto plazo, esto es medio, esto está bien, esto está mal, ¿no? Pero sí que, sobre todo cuando hacemos la inversión, que sea una cosa que nos fijemos
en decir, vale, pues a 30 de abril, si veo que voy en ganancias, pues vale, a lo mejor lo dejo, pero que nos fijemos un plazo. Aquí era un poquito lo que decía antes, el riesgo de la inversión y expectativas de beneficio. Este tema es importante, es lo que comentaba antes con Bankia. Si siempre que invierto en bolsa, tengo que fijarme, antes de decir cuánto quiero ganar o cuánto espero ganar, es decir, cuánto es lo máximo que voy a perder. Y este es el error del 90%, estoy seguro, de las personas que invierten en bolsa y que seguimos o que invertimos y no nos le terminamos de aprender. Eh, Supongo que ustedes pensarán a veces igual que yo, si este analista es tan bueno y lo hace tan bien, ¿por qué no gana dinero? ¿Por qué está en la tele? ¿O por qué está en la radio? Yo también opino que si fueran muy buenos, no estarían ahí. Y si los hay, pues bueno, que habrá alguno que sí que pueda vivir de ello y viva y de hecho sea rico. Conozco a alguno, antes trabajaba en el mundo bursátil, eh, pero hay muy pocos. Y el tío, cuando se ha podido comprar una casa en el Caribe, pues no está en el foro del mundo bursátil a todas horas metiendo información o dando su opinión. Los que sois habituales del mundo bursátil, pues lo conoceréis, Alfonso. Ese señor vive de esto, pero no le verán en medios de comunicación. Sí que habrá algunos, ya digo, no todos, pero sí que la mayoría no viven de esto y simplemente porque ser buen analista no significa ser buen inversor. Y eso lo tengo claro y de hecho, pues yo sigo aprendiendo y creo que nunca terminaré de aprender. Entonces, el limitar riesgos es el principal error, y es algo que debemos hacer. Y luego también hay que ponerse un objetivo, ¿no? A mí siempre me dicen, no, es que te sale muy pronto de una acción o no, es que oiga, si al final yo puedo comprar Santander a 5 euros y veo que llega a 6 y digo, bueno, pues si ha llegado a 6 llegará a 7. Y luego miras la acción a los 2 meses y resulta que está en 5 o 5,20 o si no está en 4. Entonces, yo siempre lo digo a la gente que nos sigue en el foro o las estrategias que hacemos en ZDEX, pues es sobre todo llegar a un momento de decir, bueno, pues si Santander yo compro a 5 y llega a 5,40, voy a vender una parte. Esto ya cada maestrillo tiene su librillo, como se suele decir, pero bueno, voy a vender una parte, el resto, digamos, si pierde mi precio de entrada, los 5 euros, lo vendo, tendría una pequeña ganancia y lo que hago, si sigue subiendo, pues me pongo un segundo precio, ¿no? Son las estrategias que dejamos diariamente en el boletín de CEPDEX, llevan este patrón, una entrada y un nivel de stop de pérdidas máximas y dos precios de salida. En la zona VIP del mundo bursátil, que es un espacio que hemos inaugurado hace poco, pues también lo tenemos así. Y que, disculpa, Luego, Paco, perdona, dime. es que te quería hacer un hincapié aquí en el tema de las estrategias. Si los oyentes están suscritos al boletín y si no, les animo a que se suscriban. Si en las cuentas demo, por lo que sea, no saben cómo aplicarlas, nos pueden contactar y nosotros les ayudamos, las ponen en práctica y así verán un poco diferentes formas de operar bueno, diferentes formas de entrar al mercado y de salida. Y poco a poco, practicando es cuando más claro verán que lo que nos ha pasado a todos, Paco, es decir, no querer cortar una pérdida, no querer aceptar un stop, es una derrota total. Es decir, cuando realmente decimos, vale, hemos cerrado en pérdidas, pero hemos cerrado al nivel que nos habíamos marcado, en verdad eso es un triunfo a largo plazo. Porque lo que comentabas ahora, si tenemos un buen ratio beneficio-pérdida, nos va a favorecer. Es cuestión de temas de estadística. Y nada, solamente comentar esto. Sí, efectivamente, es que es así, Eric. Al final, el que limita las pérdidas es el que acaba ganando en bolsa, y sobre todo en el tema de CFDs. Quería mostrar un ejemplito que tenía por aquí, si sale, porque ya no sé ni tengo tantas cosas abiertas. Mira, estas son las estrategias que dejamos en el boletín, ¿no? Tanto cortos como largos. Esta es del día 30, que operamos en el índice SP500 y fijaros, habíamos cortos en 1596, en la superación de 1600 puntos habría saltado el stop de pérdidas y luego poníamos un primer objetivo en 1590 que nos permitiría asegurar los 6 puntitos de stop que habíamos fijado y luego ya un segundo objetivo en 1581. Eh, Creo que fue una estrategia que salió entera bien y luego, recientemente, Mira, el SP500, Eric.
Sí, Paco, quería comentar que si la gente que lee esta estrategia, si no está acostumbrada con operaciones cortas, se puede hacer un poco un lío en lo que es un stop con un precio Eso es. similar al de entrada, ¿de acuerdo? Solo Vale, te explico. Cortos es apostar que una acción o un índice va a bajar. En el caso de los índices, pues es muy fácil. Con CEPDEX es muy fácil hacerlo. Yo veo el S&P 500, que es un índice americano, y lo veo en 1596 y digo, vale, pues yo me voy a poner, apuesto que va a bajar. Y si pasa el 1602, pues digamos que cierro. Cierro la operación, asumo las pérdidas y me voy. Entonces me pongo un primer objetivo en 1590, que se cumplió, y un segundo en 1581 que también se cumplió, ¿no? Es una forma de hacer estrategias, ¿no? Igual que, por ejemplo, si pasa los 1600 que ha pasado recientemente, pues ha pasado después de primero bajar, pues teníamos un primer objetivo en 1608, un segundo en 1618. Esta estrategia también se ha cumplido con Iberia, que esta es la antigua Iberia, también ha salido bien la estrategia de ponernos cortos y luego largos. Acciona recientemente, que la tenía por aquí. Acciona, apostábamos que por una entrada en 46,20, igual, y ha llegado a 52 euros hoy. O sea que es una acción que si hubiéramos entrado bien, pues le habríamos sacado un 10%. O haciendo una media aquí, que teníamos un primer precio de venta en 48,30 y 50-50, vamos a poner 49,50, pues fijaros, 3 euritos que le habríamos sacado, que estamos hablando alrededor de un 7 un 8%. Entonces son estrategias que siempre las hacemos pues con cabeza, ¿no? Hacemos un análisis técnico y damos el porqué de esa estrategia viene siempre fundamentada. Entonces, yo creo que son estrategias que están saliendo bastante bien. En el mundo bursátil también las hacemos similares, con el mismo formato y bueno, yo creo que la gente que está o que estará bastante contenta. Por ejemplo, el otro día hicimos una con técnicas reunidas, pues que también ha salido muy bien. Y aquí, en este caso, por ser un valor que consideramos fiable, pues hicimos la entrada en dos niveles, ¿no? Porque teníamos dudas de que a lo mejor podía perder un precio, pero bueno, es una acción que hemos entrado y el primer objetivo pues estaría a puntito de cumplirse, ¿no? Siempre es el formato. O hoy, por ejemplo, hoy porque he visto que el mercado, bueno, se iba a poner ahí y me daba la sensación de que podía bajar y hemos apostado en un momento que la bolsa estaba muy arriba, que iba a bajar y nos ha salido bastante bien. Hemos apostado porque bajaba el IBEX, porque bajaba la bolsa alemana y bueno, pues se han cumplido algunos objetivos en el IBEX todos y en el DAX alemán el primero y el segundo veremos si entra mañana o en 2 días, que yo creo que va a bajar. Entonces, bueno, es un formato, ¿vale? Ya no me entretengo más. Luego otro tipo, pues hay una página de bolsa que son muy buenos, hacen muy buenos seminarios también. Eric, perdona, no son competencia, solo es formación y son muy buena gente. Y esta gente lo que hace es entra con dos posiciones en el mismo precio. Digamos, entran, vamos a ver, compran un paquete de 1.000 acciones de Telefónica en 11 euros y otro paquete de 500 de Telefónica en 11 euros. Entonces, digamos que el paquete fuerte, el de las 1.000 acciones, a lo mejor lo venden en 11,20, que consideran ellos que es un precio aceptable. Y luego, el que han comprado más pequeñito, pues en vez de venderlo en 11,20, lo van estirando hasta que ven que Telefónica pues no da más de sí y que a lo mejor en 11,50 no va a subir más de ahí y lo venden. Entonces, otra estrategia. Y una que me gusta mucho y la suelo aplicar muchas veces en las estrategias que dejamos en CEPDEX, en el boletín, es la regla de un tercio, ¿no? Es decir, yo compro, me pongo de límite de pérdida. Si quiero tener un beneficio del 6%, por ejemplo, pues me pongo un 2% de pérdidas. Si quiero tener un beneficio del 12%, me pongo un stop del 4%. O si quiero tener un beneficio del 9%, del 3%. Suele funcionar bastante bien también, ¿no? Y esto, Paco, los oyentes ya lo habrán visto, pero lo que nos está diciendo también es que por cada 3 fallos que tenemos, con un acierto lo compensamos. Es decir, solamente que tengamos un poco de puntería, por decirlo de alguna manera, pues probablemente es un buen, o sea, es una buena estrategia, ¿no? Sí, sí, suele salir bastante bien también, es lo que tú dices. Al final, si tú coges una buena tendencia,
de tres posibilidades, con que aciertes una, realmente saldría bien. Entonces, bueno, es una estrategia que a mí particularmente me gusta. Y bueno, y vamos a avanzar un poquito más, antes de pasar ya a la parte más técnica, que es cuando invertimos en una empresa, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Mucha gente, pues, solo mira el análisis técnico. El análisis técnico es ver lo que va haciendo un valor en bolsa. Es decir, digamos que Santander hoy cierra a 10, mañana cierra a 10,10, el día siguiente cierra a 10,20. Entonces se va haciendo una secuencia de precios y un gráfico lo que refleja simplemente es eso. Vamos a ver, que no quiero volver locos ya. Por ejemplo, esto es un gráfico de Telefónica. Entonces, por ejemplo, Telefónica hoy ha cerrado a 11,28. Ayer cerró a 11,29. Y este gráfico pues marca el máximo del día, el mínimo, el precio de apertura y el precio de cierre, ¿no? Entonces, bueno, digamos que por la secuencia de un gráfico, pues, digamos en mi caso es lo que me suelo basar, pues puedes invertir, ¿no? Saber si una tendencia va al alza. Luego hay muchos en un gráfico, hay muchos indicadores y mil cosas, ¿no? Pero bueno, hoy quería ver las cosas básicas del análisis técnico o algunas cositas. Entonces, es un método de inversión, pero siempre lo digo, al final el análisis técnico, bueno, vale, te sirve para ver cómo va un valor que al final refleja la situación de la empresa, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, cuando inviertes en bolsa y, bueno, estás empezando y siempre, lo mejor es conocer 3 5 10 valores muy bien antes que estar mirándote todo el mercado, porque al final es una locura. Si tú quieres encontrar un valor muy bien, lo suyo es que sepas cómo está la compañía, qué día va a presentar resultados, qué día hay junta de accionistas, qué día, por ejemplo, da dividendos, o qué día puede haber un dato macroeconómico que afecte, por ejemplo, a los bancos españoles o bueno, a los bancos europeos. Pues sobre todo estos meses de atrás, cuando ha habido tanta volatilidad, cada vez que hablaba un político europeo, pues claro, como todo se centraba en la economía, pues los bancos eran muy volátiles, a lo mejor pasaban de subir un 3% a bajar un 3% y viceversa. O cuando hay una fecha de un rescate, que se va a aprobar un rescate cuando lo de Grecia o Portugal, o incluso el de España, pues si estamos invertidos en un banco, debemos de saber que todas esas noticias le afectan. O por ejemplo, si estamos invertidos en Telefónica, pues aparte de saber cómo está Telefónica a nivel empresarial, si hoy viene dando beneficios, si de repente ha pasado a dar pérdidas, pues todo eso lo debemos de controlar, pero aparte también debemos de controlar su sector, es decir, muchas veces la competencia, por ejemplo, pasa mucho con Inditex y H&M. La Inditex, la de Amancio Ortega, y H&M, que creo que es sueca, o bueno, es nórdica. Pues muchas veces la gente se cree que si Inditex, Zara saca muy malos resultados, H&M se va a ver beneficiada, y no. Es justamente casi siempre es lo contrario, es decir, si la competencia lo está haciendo mal, es que puede haber algún sector que no esté funcionando bien, ¿no? O han bajado las ventas en general. Entonces hay que conocer también un poquito la competencia y saber por dónde nos movemos. O por ejemplo, si estamos en el sector energético, sobre todo en el renovable, ahora en España, cada 2 por 3 estamos con un cambio de regulación, hoy vamos a hacer una cosa y mañana otra, porque no se ponen de acuerdo todavía los ministros, pues ese tipo de noticias debemos estar al tanto. Entonces, al final, queremos conocer toda la bolsa española, simplemente, ya no hablo de la alemana o estadounidense o francesa. Fijaros, en España hay 160, 170 valores, en el IBEX 35. Es imposible que sepas toda esta información de las 160 compañías. Por eso yo siempre digo, y mucha gente lo hace, hay muy buenos foreros que conocen 8 o 10 valores, saben cuándo creen que puede subir, cuándo creen que puede bajar, cuando ven una noticia que les puede afectar, cuando presentan resultados. Entonces, es mejor, desde mi punto de vista, conocer 3 5 10 empresas y saber al dedillo cómo funcionan, que no conocer toda la bolsa española. Yo empecé así con Yastel, además aplicándole análisis técnico, tenía mis estudios para cada valor, pues estudiaba a lo mejor a un valor determinado le va bien aplicar pues un modelo, ¿no? Por ejemplo, a Telefónica a lo mejor le va muy bien aplicar un cierto modelo.
y a otro, otro. Entonces hay que estudiar y es mejor centrarte en unos poquitos valores que no en todos. Y luego, bueno, unas cuantas páginas web para seguir el mercado, que siempre es fundamental. Pues bueno, las cotizaciones, para ver las cotizaciones, hasta hace un año o dos había páginas web que lo ofrecían gratis en España. Pero bueno, la CNMV y Bolsa de Madrid, que digamos que, bueno, Bolsas y Mercados, que es la que manda aquí la empresa que lleva el tema de la bolsa en España, dijo que no, que lógicamente estaba perdiendo dinero. Entonces ya creo que habrá, o yo no la conozco, que no hay ninguna página web en español que dé el tiempo real. Entonces, bueno, yo es hacer publicidad a Invertia, pero bueno, Invertia siempre me ha gustado para ver los valores, incluso para ver cómo han cerrado, cómo ha ido la sesión, incluso como foro, ¿vale? Aunque esto sí que sea competencia directa del mundo bursátil. Yo empecé en Invertia, allí aprendí de grandes analistas como pues Maslow entre ellos, que a lo mejor no está escuchando, y aprendí un poco ahí, pero ¿qué pasa? Que ese foro al final tenía un problema, ¿no? Que es cada persona, digamos que entra en su valor, es decir, yo entro en Celtia o entro en Telefónica y al final, digamos que se convertía en algo subjetivo. La gente que está dentro de un valor solo busca lo bueno y si le dices lo malo o lo que crees que puede ser malo, al final se montan broncas, tal. Entonces, suele haber mucho interesado también para que tú compres esa acción en la que están ellos. Entonces, es un foro que estuvo muy bien en su principio porque fue pionero, pero ahora, bueno, no sé, para mí pues ya ha perdido mucha credibilidad y digamos que ha perdido mucho tirón. Y aparte de, bueno, pues otras cosas, como que no puede subir imágenes o gráficos, pero bueno, como página para mirar las cotizaciones y saber noticias y demás está muy bien. Luego, esta página, que no sé si la conoceréis, de Forex Pros, te permite ver los índices. Bueno, no sé, voy a abrirla por aquí. Te permite ver los índices en tiempo real. Eh, a ver si consigue cargar. De todas maneras, Paco, déjame comentar que en la homepage de nuestra página Eh, hay un pequeño sí, resumen de cotizaciones, sobre todo que dice la cotización del eurodólar, del IBEX, del DAX, del Santander, de ahí la pueden según qué ver. compañías. Exacto. Y Que se me ha aparte, anticipado Eric. vale, vale, Sí, vale, discúlpame. po- sí, además que está muy bien, ¿eh? Podéis ver en tiempo real cómo va el índice español, el alemán, el índice de referencia europeo, el eurodólar, Telefónica, Santander, el oro y el petróleo. Entonces, No, y esto sí no que son son en muchos, tiempo pero dan real. una buena referencia Sí, de cómo está el mercado a día de hoy. Y aparte también comentar que en la cuenta demo todos los valores son a tiempo real, ¿de acuerdo? Eso cuando que lo tengan claro y si a alguien le queda la duda, pues bueno, ya queda comentado. vale, pues gracias. Y la verdad que ya te digo, yo siempre igual, es que al final, para ver cómo va la bolsa, eh, te vas a la página CEPDEX o te miras los cuatro índices principales y ya sabes un poquito, te puedes hacer una idea de cómo va la cosa, porque viendo a Telefónica, Santander, sector bancario, en materias primas tenemos el oro del petróleo, en las divisas el euro dólar y aquí los principales índices europeos, bueno, con el español, pues ya te haces una idea. Eso era otra cosa que no sé si lo tengo en el PowerPoint, pero no lo he puesto al final, pero bueno, lo que me refería que igual, siempre debemos controlar cuando estamos en bolsa los principales índices, los americanos, el S&P 500 y el Dow Jones, controlar un poquito el DAX alemán, el IBEX, por supuesto, si estamos invirtiendo en bolsa española y si estamos invirtiendo en Renault, en francesa o estamos invirtiendo en Nokia, eh, que cotiza por ahí, no sé si es sueca también, o Finlandia, finlandesa, pues igual conocer el índice, ¿no? Porque al final tiene influencia, ¿no? Si en España hoy pasa algo, pues al final mi acción se va a ver reflejada, ¿no? Y aquí era un poquito lo que os quería hacer ver. Aquí tenéis igual tiempo real de los principales índices, con el máximo que han llegado en el día, el mínimo, y lo veis a tiempo real y se ve muy bien. Aquí también podéis ver divisas y bueno, principalmente que sepáis que hay páginas porque te permiten ver esto. Y luego, para tiempo real americano, esta sí que funciona muy bien. Esto es tiempo real de Apple, ¿no? En España no, pero sí que en Alemania y sobre todo en Estados Unidos podemos ver el tiempo real cómo están las acciones. Entonces yo siempre que quiero mirar algo de alguna empresa americana, y sobre todo Apple, que me gusta bastante, pues vengo aquí y lo miro y puedo ver.
pues igual, sus precios históricos, cómo han cerrado, cómo cerraron ayer, la apertura, el alto, el mínimo, cómo cerró, el volumen, que luego hablaremos de él también. En Invertia también pueden ver cotizaciones históricas de valores españoles. Entonces, bueno, siempre es importante saber este tipo de páginas vienen muy bien. Ya le he hablado esta de acciones de Estados Unidos en tiempo real, la de los índices, acciones en España. Foros sí que me parece importante, no porque yo estoy en el mundo bursátil, pero sí que viene muy bien porque hay mucha gente que te das cuenta que controla muchísimo de esto, ¿no? Entonces puede venir bien para compartir experiencias, incluso para asesorarte, para preguntarle cualquier cosa, ¿no? De cómo se compra una acción. Bueno, pues en el mundo bursátil, ya sabéis, siempre encantador de poder contestar a la gente y atenderle, para eso estamos. Y por supuesto, siempre parece que no, pero totalmente independiente, ¿no? A mí es que me da igual que suba Telefónica, que baje Santander o que suba una acción u otra, ¿no? Entonces, normalmente que soy yo el que está un poquito más, aunque ahora hemos incorporado más gente, pues tratamos de ser lo más objetivos posible, ¿no? Y decir las cosas como son o como nosotros las vemos. Y luego, pues para noticias, pues igual en el foro del mundo bursátil tenemos ahí un crack de tío que siempre está metiendo noticias al instante. A veces es más rápido que casi las propias agencias, que EFE o Europa Press, pero bueno, sí que tenemos su permiso de las agencias y nos permiten subirlas, entonces suele tener bastante buena información. Y luego, también me gusta personalmente El Economista, y bueno, por citar alguno más de 5 días, ¿no? El Economista al final va muy rápido, te enfocas enseguida a lo que quieres ver, las principales noticias, y luego, pues la página de la CNMV, o si estamos en un valor, en una empresa, pues siempre tiene en su página web la atención al accionista o una sección para el accionista, ¿no? Donde verá un poquito pues cómo va la empresa, resultados, un calendario económico. Y bueno, este tema de las agencias me lo voy a reservar porque no vamos muy bien de tiempo y me parece que ya es algo más avanzado. Pero cuando compran un valor, nosotros podemos ver quién está comprando un valor. Voy a intentar ser rápido con esto, pero lo voy a enseñar. Cuando compramos un valor, podemos ver quién está comprando, ¿no? Es muy interesante, pero podemos ver si están comprando pequeños. No lo puedes ver directamente, pero sí que te puedes hacer una idea de cómo va el asunto. Pues no lo voy a... Sí, lo tengo por aquí. Mira, estas agencias, que puedes ver quién compra y quién vende. eh, es más, yo tengo enlace para ver en tiempo real las agencias. Y pues fijaros, podemos ver, esto es de Yastel, pero aquí podemos coger cualquier valor español y ver quién está comprando. Es muy curioso lo de Acciona. Acciona en 4 días pasó en febrero de valer 63 euros a valer 46, es decir, perdió un 30% casi del tirón. Pues estos señores que ven aquí, son Morgan Stanley. Entonces, esta gente, cuando tú puedes ver si está comprando Morgan Stanley o está comprando Credit Suisse, Merrill Lynch, estos todos son brokers, digamos, extranjeros, o sea, los que tienen pasta. Entonces puedes ver si están comprando. Esta semana hemos visto, por ejemplo, Morgan Stanley ha comprado muchas acciones. Pues ya os puedo decir que hace un mes quien vendía en 60 euros y en 63 eran estos señores de Morgan, que ahora están comprando y por eso Acciona, quien sepa un poquito cómo va, por eso está subiendo. Pero en la zona de 60 euros se dedicaron a vender. Entonces, cuando tú ves un pez gordo de esto, venga a vender, pues algo raro hay, ¿no? Entonces puede venir muy bien. Y luego, pues por ejemplo, tendremos a Renta 4 por aquí, pues solemos ser los pequeñines, ¿no? Los que tenemos Renta 4. O por ejemplo, MVR, que no sé si estará por ahí, pues esto, Mercavalor, suelen ser pequeños, ¿no? Suelen ser, por ejemplo, el Banco Pastor, su broker es Mercavalores, ¿no? Entonces suelen ser acciones pequeñas. No tenemos fuerza para mover una acción, a no ser que sea un chicharrillo, pero vamos. Cuando tú ves Santander, quién compra, quién vende, pues igual, o puedes ver el broker de Santander, esto es el Banco Santander de Bilbao. La banca institucional española, el BBVA, suele comprar a través del BBVA Bilbao o Valencia, pues te puedes hacer una idea, ¿no? Pero ya es un poquito un nivel más avanzado.
Pero hay mucho truquillo, por eso digo que el análisis técnico no lo es todo, es una herramienta que viene muy bien, pero al final yo digo que hay que ser observadores de mercado y controlar bien unos cuantos. Bueno, y ahora vamos a pasar ya un poco al tema que en un principio quería que fuera el seminario de hoy, pero bueno, al final decidimos también hacerlo un poquito más extensivo, ¿no? Porque gente que no ha invertido nunca, pues tiene pocos conocimientos y mostrar un poquito toda la parte que hemos visto hasta ahora, ¿no? Eh, Vamos a ver, niveles claves. Yo siempre que hacemos un análisis o entramos en un valor, tenemos que saber qué niveles son importantes, ¿no? Si yo compro en 5 pues a lo mejor Santander, cuando llega a 5,50 se puede venir abajo. Al final se crean lo que se llaman soportes y resistencias y también debemos saber si un valor suele venir subiendo o suele venir bajando. Es lo que se denomina tendencia. Eh, bueno, esto era lo que os explicaba antes de análisis técnico en un gráfico que veis, digamos, una vela negra, digamos, significa que el precio al que abrió la bolsa, al que abrió ese valor, es superior al del cierre. Es decir, a lo mejor Telefónica, Telefónica hoy ha abierto por encima del precio de cierre. Eso no suele ser muy bueno. O sea, es una señal ahí de debilidad. ¿Por qué? Porque la sesión ha ido de más a menos. Luego también te marca el máximo que ha marcado el valor. Por ejemplo, hoy Telefónica, el máximo ha sido, lo podéis ver, 11,37 y el mínimo 11,22. Ha abierto a 11,30 y ha cerrado en 11,28. Este es un tipo de gráfico, ¿vale? Hay muchos. Pero bueno, este es el más sencillo y el que suelo manejar yo. Pues, bueno, me gusta y se ve bastante bien. Aparte de que una secuencia de velas de este tipo, cada vela representa en este caso un día, en el caso que os he mostrado dos velas negras, pues puede ser más malo o no. Y entonces me gusta este tipo de gráficos. Luego las tendencias es lo que decía. Fijaros, una tendencia alcista desde el 2004 hasta el 2008 y en el 2008 se rompe y empieza una bajista. Al alza, alcista. Baja, bajista. Eso es fácil de entender. ¿Cómo se forma una línea de tendencia alcista? Pues bien, digamos que era lo que comentaba antes. Si Telefónica hoy cierra a 11, mañana cierra a 11,20 y cierra al día siguiente a 11,30, pues es una tendencia alcista. Fijaros aquí como el gráfico pues va para arriba. Es decir, aquí el 5 de abril vamos a coger un caso un poquito más, que dé un poquito más de chicha, porque la Telefónica tiene tendencia alcista, pero hay algunos seguro que es mejor. Fijaros. Esto es Gamesa, ¿vale? Renovable. Pues fijaros, el 26 de marzo en 2,30, pues fijaros. Luego el 27 ya cerró en 2,43 y fijaros, el 30 de abril llegó a 3,07, una tendencia alcista. Bajista, pues si nos vamos a Gamesa unos meses atrás, pues ya veis, es bien fácil. Entonces, ¿qué pasa? Si yo veo esta secuencia y yo digo, vale, voy a comprar, imaginaros aquí, voy a comprar aquí. Puede ser que acierte y el valor empiece a rebotar aquí y haga una V o bueno, empieza a subir. Pero estoy entrando en una tendencia bajista y me estoy posicionando al alza. Es decir, puedo acertar, pero es complicado. Entonces, simplemente las tendencias ayudan mucho. Es como, por ejemplo, si ahora Gamesa empieza a bajar, imaginaros que llega a 2,70, no creo que se desplome directamente a 2 euros. Es probable que en 2,70, pues al ser un valor que viene subiendo, pues las fuerzas que digamos, o los compradores digan, oye, que a mí me interesa este valor, que si ha llegado a 3,10, será por algo. Entonces, normalmente las tendencias se suelen formar así. Y lo que comentaba antes, pueden durar días, meses, semanas. Luego veremos algunos ejemplos. Bueno, esto ya es tendencias primarias, secundarias menores, y que digamos que ya es la duración. A mí me gusta un poco la teoría de Dow Jones, que fue un señor que revolucionó el tema de la bolsa. Pues primarias, era lo que yo decía, para mí largo plazo es anual, secundario, para mí el medio plazo, pues aquí son 3 semanas, 3 meses, yo me gusta decir 2, 6 meses, y menores, pues ya te digo, 3 semanas, 4 semanas, que es para mí corto plazo. Luego las tendencias pueden ser alcistas, como hemos visto, tendencias bajistas y luego laterales, ¿veis? Este valor, no sé cuál es, pero bueno,
Fijaros cómo oscila entre 73 euros, cada vez que llega a 73 euros, va para arriba, cada vez que llega a 97 euros, para abajo. Entonces digamos que es una tendencia lateral. Luego, pues cuando hay este tipo de tendencias se forman canales, pero bueno, no voy a entrar en esto, ¿vale? Simplemente un canal alcista es, por ejemplo, lo que hemos visto de Gamesa. Cuando llega a 3 euros y rompe un máximo previo, por ejemplo, este que es del IBEX, que aquí rompió los 8.200, voy a poner, si tenía un gráfico del IBEX mejor, creo que tenía uno por aquí. Bueno, como me tarda bastante, a ver si quiere salir. Bueno, este era un gráfico del IBEX, del 2006 al 2009. Pues fijaros cómo va la tendencia alcista, aquí rompe este nivel y se da otro impulsito, otro impulso al alza. Entonces, esto del Banco Santander pues el 2009, que bueno, valía 11 euros, tranquilos, que volverá ahí, pero no sé cuándo, acabará llegando, pues veis, otra tendencia alcista impecable. Y luego esto es lo que comentaba. Cuando un valor va en tendencia, o un índice, o el petróleo, o el oro va en tendencia alcista, llega un momento que tiene que descansar, ¿no? Y hay dos formas de descansar. O descansa en una fase lateral, como podemos ver aquí, o aquí, otra fase lateral. Entonces llega un momento que esta tendencia, pues digamos que ya pues se va debilitando. Aquí el IBEX, que llegó de 7.000 a 12.000 y en la zona de 12.000 puntos dijeron, cuidado que aquí que hemos subido mucho y es difícil ya pasar. Entonces, digamos que las tendencias pues tienen sus fases de descanso y otra opción de corregir pues es en precio. Si el IBEX aquí en vez de lateral hubiera apoyado aquí, pues bueno, seguiría siendo alcista, pero habría corregido en precio. Siempre lo digo, hay dos formas de corregir. Y ahora vamos a hablar un poquito de soportes y resistencias. Luego pasaremos a ver ejemplos de tendencias alcistas, pero primero quiero explicar los soportes y resistencias porque me viene muy bien para hacer un conjunto. Una resistencia, digamos, o vamos a empezar con un soporte, es que, digamos, si Santander, vamos a poner un ejemplo de Santander, o incluso me gusta más Iberdrola, que se ve muy bien y al final con un gráfico, incluso pondría una tabla de precios, se ve mejor. Mirar, este es un gráfico de Iberdrola, pues Iberdrola desde noviembre, ¿vale? Pues mirar, Iberdrola cada vez que llegaba a esta zona estos son 360, 357, entraba dinero, ¿veis? Y se iba para arriba, ¿ves? Llegaba aquí a un nivel, bueno, bajaba, pero otra vez en esta zona que ya fue un mínimo previo anterior, que entró dinero, pues vuelve a entrar dinero. Y así, cuando va entrando dinero en un nivel, se forma un soporte. Es decir, Iberdrola pues tiene un magnífico soporte en esta zona de 360. Pues las resistencias es el caso contrario. Digamos que llega a un nivel que el mercado dice bueno, que los que a lo mejor compraron en 360 ven que es un buen precio y empiezan a vender. Empiezan a vender y nada, y luego vuelves otra vez a 4.15 en este caso. Nada. ¿Qué pasa? Que digamos que hay más presión vendedora que compradora, porque por lo que sea, la gente considera que Iberdrola 4.15 en ese momento determinado era caro y vuelve a bajar y en este caso pues apoyan el soporte y vuelve a entrar dinero, ¿no? Entonces así se van formando los soportes. Luego, vale, puede haber, como hemos visto antes, apoyos, digamos, tendencia alcista que no tienen por qué ser tan explícitamente resistencia a soportes laterales. Voy a intentar explicarlo de la forma sencilla con un gráfico, a ver si lo encuentro. Hasta aquí. Mirad, esto es un gráfico del índice americano, del SP500, que engloba las 500 principales acciones de empresas de Estados Unidos. Pues fijaros, estos serían soportes dinámicos, ¿vale? No es mi intención ni los vamos a ver hoy, pero bueno, simplemente quería que vieras que cuando hay un canal alcista y el precio va subiendo, va subiendo, va subiendo, llega un momento que, por ejemplo, cada vez que llega al techo del canal, pues ahí hay presión vendedora, es decir, ahí vende, el mercado vende porque considera que es un buen precio para vender. Y fijaros aquí que esto es del 22 de abril, aquí tocó el techo del canal y aquí vuelve a apoyar y aquí ha entrado dinero y otra vez para arriba. Entonces digamos que son soportes y resistencias dinámicos,
que se mueven en función del precio. Pero bueno, a mí lo que me interesa aquí es ver los soportes y resistencias horizontales. Fijaros en este caso, ¿no? Que es muy bueno, en el SP500. Cada vez aquí, la zona de 1530 cuesta pasarla y luego vemos que llega, por ejemplo, aquí, llega a 1560, baja aquí a la zona de 1540, vuelve a subir, vuelve a bajar y entra y vuelve a entrar dinero. Ahí, es decir, la gente compra y entonces llega un momento que esto se hace un soporte muy fuerte y si en el futuro vamos a suponer que el SP500 o la bolsa americana, por lo que sea, porque empieza su economía, empieza a sacar malos datos, las empresas empiezan a mostrar que empiezan los beneficios a decaer o entran en pérdida, pues se puede formar, bueno, vamos a suponer que la cotización hiciera esto, ¿vale? Y lo lógico es que cuando llega aquí, porque las acciones y los índices pues tienen memoria. Yo sé que como inversor, de que cuando llega aquí a 1540, supongamos que ahora llega a 1630, que creo que puede llegar, y luego, por lo que sea, pues pierde, rompe esto a la baja, pues yo sé que aquí en 1540 que ha entrado dinero, pues la gente que apostó al alza, es lógico que aquí vea que es un buen nivel para comprar, o incluso la gente que ha vendido arriba diga, oye, pues voy a volver a comprar. Entonces, no es lógico que hiciera este movimiento el mercado, ¿no? Lo suyo es que el valor, pues luego al llegar aquí, pues a lo mejor hiciera un pequeño rebotito, pues vamos a poner que fuera hasta ahí y luego pues se volviera a caer, pero en principio, o sea, perdón, que he pintado esto mal. ¿Veis? Pues lo suyo es que rebotara, incluso, pues yo que sé, que ya no llegara al máximo y se quedara aquí, pero en un principio ese soporte debe de funcionar o debería. Entonces son referencias que vamos cogiendo. ¿Y qué pasa? Si se perdiera, si no hiciera esto la cotización y se perdiera esta zona de 1540, que se produce un salto de stops. Esto quiere decir que el mercado dice, oye, que estoy perdiendo un nivel que unos meses atrás o unas semanas o unos días atrás fue muy importante. Entonces se está perdiendo por algo. Entonces, era lo que decía antes, se limitan las pérdidas y la gente vende por miedo, porque dice, bueno, si pierde ese nivel que fue tan importante, pues a lo mejor se va a 1500 o se va a 1400 y pierde un 3, un 4, un 5% por debajo de ese nivel. Entonces, así se forman los soportes y cuando un soporte se pierde o se rompe, pasa a resistencia. O sea, si un soporte, imagínense que esto se perdiera, pues luego este nivel, como ahí se negoció mucho dinero o saltaron muchas posiciones de venta, pues es complicado que lo supere. Vamos a ver con un ejemplo más claro, ¿no? Que a lo mejor os estáis un poco liando con el tema del SP500, como no es una acción, como no tiene un precio. Bueno, esto es del IBEX, que me viene muy bien para mostrar lo que es una resistencia. Fijaros, los 12.000 del IBEX. Esto fue cuando la crisis de Lehman Brothers, que estábamos pues, por 16.000, llegamos, no sé si son 5.000, pero bueno, me da igual. Lo que quiero haceros mostrar es que fijaros esta zona de 12.000, que es la que os he mostrado antes aquí. Aquí el IBEX estuvo 1, 2, 3, 4, 5 meses literalmente haciendo el tonto con los 12.000. Si está 5 meses un índice y vemos que no pasa un nivel, malo. Y más si en el pasado fue un nivel tan importante, que vemos como aquí en el año 2006 sirvió para decir hasta aquí subimos, luego se rompió aquí y fijaros en la subida que hizo. Y luego aquí, en estas bajadas ya de Lehman Brothers, que fueron en octubre del 2007, pues ahí la primera vez que el índice llegó a los 12.200, que antes eran una resistencia aquí, pues veis, sirvieron como soporte, no se perdió tan rápido las primeras de cambio. ¿Veis? Aquí ya luego sí se perdió en el 2008 y aún así el índice trató de reaccionar, ¿veis? Hizo este movimiento de reaccionar y no pudo y chocó otra vez con los 12.000. Bueno, pues siguió bajando, tal, luego se recuperó y llegó aquí en el año 2009 a 12.000 otra vez. Y nada, no lo pude superar. ¿Qué pasa? Si hubiera roto los 12.000, probablemente el IBEX se hubiera ido a 14.000. Pero bueno, no pasó así y bueno, ya sabemos dónde ha llegado el IBEX desde entonces. Y para que os hagáis una idea, ya aparte de... Esto es un gráfico de la bolsa americana, desde el año 92. Fijaros, está en máximos históricos. Bolsa, máximos de toda la vida.
bolsa alemana, que el índice principal de la bolsa alemana, igual que el nuestro es el IBEX, pues la bolsa alemana es el DAX. Fijaros, hoy ha roto los máximos históricos, una resistencia muy fuerte que tenía aquí en el 2000, en el 2007 y ahora la está rompiendo. Esto necesita algunos días, incluso semanas para confirmar, pero lo lógico al romper este nivel es que el DAX, la bolsa alemana, siga subiendo para arriba y en máximos también de subida. Y ahora vamos a ver el IBEX por dónde se anda, entre tanto, si comparamos con otras bolsas. Es que es triste, ¿no? Verlo en gráficos, que se ve muy bien. Fijaros, el IBEX llegó a 16.000 puntos y hoy estamos en 8.500. Es decir, la bolsa americana, la alemana, no sé si la francesa, están en máximos. Bueno, la francesa no, también está por debajo, pero fijaros la situación que refleja un poquito la situación del país, ¿no? Al final un gráfico también te sirve para ver estas cosas. Nosotros, prácticamente, Telefónica, Santander, se tendrían que doblar para que es decir, en precios, subir un 100% para que nuestro IBEX llegara a sus máximos históricos de 100.000. Probablemente, si el IBEX supera los 9.000 puntos, estaría rompiendo una resistencia bastante importante y no descartéis que fuera 11.000 puntos. Ahora mismo suena así un poco puede sonar a cachondeo incluso, pero si supera los 9.000 puntos, aunque es un 20% de subida, ya estáis comparando, ¿no? Con otras bolsas, otras economías, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no España, sino a lo mejor no este año o el que viene, pero que en un momento pues llegará a subir y si no corrige gran parte de la descorrelación que hay con otras bolsas, que no lo va a corregir porque es muy difícil, pero puede empezar a acelerar y a subir igual que han subido otras bolsas. Entonces vamos a ver, bueno, un soporte, pues era lo que hemos comentado antes. Este valor, fijaros, es Acerinox, pues cada vez que llegaba a los 16 euros, pues subía. Era un poquito caso similar bueno, iba a decir aquí en el IBEX, pues sí, la zona de 12.000 cuando se rompió y luego la tanteó, pues ahora se convierte en un soporte. Es decir, cuando una resistencia se rompe hacia abajo, que los soportes son suelos, son precios donde se compra. Por ejemplo, lo que hemos visto antes de Iberdrola. La gente de Iberdrola, pues le gusta el precio de 360 y digamos, pues que entraba, ¿ves? Cada vez que llegaba a 360 rebotaba. Si se hubiera perdido el 360, pues es muy fácil que Iberdrola se hubiera vuelto a 3 euros. Ahora, fijaros, está rompiendo un nivel que fue máximos en marzo, máximos en enero y máximos, bueno, a principios de enero y finales. Es decir, se está rompiendo una zona de 4.15 que está rompiendo una resistencia, ¿no? Entonces, ¿hacia dónde debería de ir Iberdrola? Pues yo creo que podría ir a este siguiente nivel en 4.40 y de hecho creo que teníamos algún análisis de que si rompía la zona de 4.15, Iberdrola podría buscar los 4.50. Luego, esta zona de 4.15, de momento aún es muy pronto, pero bueno, 4.10, 4.15, como fueron resistencia, ahora pasan a soporte. Es decir, si Iberdrola, que hoy ha cerrado en 4.23, dijera mañana, yo ya no subo más y voy a caer, pues lo lógico es que en 4.15, 4.10 entre dinero, ¿no? Y la defiendan. Y se puede ver si una resistencia se rompe con fuerza y con volumen y digamos con ganas, si a los 3-4 días, cuando el valor empieza a dar señales de debilidad, imaginamos que que mañana no sube más y llega y luego pierde los 4 euros o los 4.15, perdón, mañana, pues digamos, uy, a lo mejor esto es una rotura falsa. Una rotura falsa, pues como la que hubo en el SP500 otra vez. Bueno, no lo voy a sacar. Pero vamos, para ver si una resistencia, pues no suele pasar algún día, ¿no? Pero sí que, y sobre todo romper en cierre, ¿no? Muchas veces me dicen, pero el stop de pérdidas lo pongo en cierres o en intradía. Normalmente lo suelo especificar. Hay valores que por lo que sea, intradía quiere decir en la sesión. Es decir, si imagínense que Iberdrola este día en vez de 3.58 hubiera llegado a 3.50, hubiera perdido esta línea de 3.57 y hubiera roto el soporte en intradía que se llama, en el día. Pues a lo mejor Iberdrola, bueno, pues es un valor que es fuerte y puede perderlo en el día, pero al cierre, a la hora que se cierra la bolsa, a las 5:30, 5:35 para ser exactos, a lo mejor lo ha recuperado, ¿no? Y decir, vale, pues no doy por roto este soporte porque Iberdrola
es un valor más o menos defensivo, tranquilo, que me da una cierta confianza, pues vale, pues ha recuperado al cierre, pues el stop al cierre. Pero hay muchos valores que el stop debe de ir en intradía. Y, por ejemplo, en el IBEX, pues sin más, por ejemplo, pues SACIR es un valor que en el día, pues fijaros, pues, por ejemplo, bueno, es que a lo mejor en este caso, bueno, fijaros ya que está el valor, pues veis una tendencia alcista que empezó en 1,22, llegó a casi 2 euros y aquí se pierde esta línea que viene subiendo. Bueno, vale, pues aquí aún así el valor dice, vale, pierde esta línea, pero bueno, aquí en el nivel de 1,60, 1,55, veis que en febrero y luego en, bueno, principios de febrero y luego a finales, servía para que el valor entrara dinero. ¿Veis? Entraba, voy a quitar esto, entraba dinero y rebotaba. Y se quedaba siempre en el 1,72. Fijaros, estuvo el valor como del 18 de febrero al 12 de marzo, casi 3 semanas, atacando la zona de 1,70 a 1,72. Era lo que comentaba antes. Está atacando una resistencia. No puede, ahí es señal de debilidad. Pues una opción de estrategia sería decir, vale, pues yo apuesto a que va a bajar, entro aquí en 1,69 y digo, y si pasa a 1,72, automáticamente que se cierre la posición. Perdemos un 2%, pero bueno, limitamos esas posibles. Era muy fácil que fuera a 1,80, incluso 1,90, entonces hay que tener cuidado, ¿no? En términos porcentuales, pues estaremos perdiendo un 2%, pero a lo mejor no un 8, un 10. ¿Y qué pasa? Y SACIR empieza a bajar. Y aquí vemos que ya empieza a perder la zona de 1,60. Y aquí, este día ya, no solo pierde el 1,60, sino que pierde el 1,55, que aquí previamente nos había servido como soporte. Entonces, cuidado, que SACIR está perdiendo un nivel importante. Como es un valor que yo lo considero especulativo, o bueno, vamos a decir arriesgado, pues no le daría el stop al cierre, porque de hecho al cierre, ese día SACIR cerró en 1,47, es decir, desde 1,55 a 1,47 van 8 céntimos, que dividimos entre 1,5, van un 5% de pérdida. Y si yo hubiera puesto el stop en el día, en la sesión, pues me había ahorrado ese 5% de pérdidas. Entonces, ¿veis? Luego SACIR en las sesiones siguientes, del 20 de marzo, intentó recuperar esa zona 1,55 y veis cómo costaba el 1,55, 1,57, apoyó aquí en 1,30, empezó a subir, aquí hizo un soporte en 1,40 y veis, y llega de nuevo a la zona de 1,55, 1,56. Y fijaros cómo le cuesta, está 3 días, 4, 5 días intentando pasar ese nivel. Le rompe 1,55 y ya está el valor en 1,63, es decir, ha roto una resistencia. Cuando se rompe una resistencia, pues lo que hemos dicho antes, con los soportes, pues ahora lo lógico es que el valor siga subiendo. Ahora aquí en esta zona de 1,65 puede costar, pero vamos, en teoría yo apostaría que el valor debe de ir a 1,70, 1,72, e incluso yendo un poquito más allá, apostaría por el 1,80, pero sí que necesitaríamos una bolsa, entonces un IBEX superando los 8.600 y de momento nos está costando mucho. Entonces, bueno, lo que quiero que veáis un poquito con todo esto es que con unas pautas muy básicas, y no me hace falta abrir un gráfico, os lo puedo mostrar también con una tabla de cotizaciones. Me vale, por ejemplo, la que tenía antes abierta de Apple. No hace falta saber cómo se utiliza un gráfico, pero fijaros, una tabla de cotizaciones que la podéis encontrar en Inverte o en cualquier sitio. Mirar, esta columna de low es el mínimo. Fijaros aquí, Apple llega a 422, 420 y cierra en 426, 426, 423, va subiendo. Y dices, bueno, pues vaya, pues este nivel al mercado le gusta, 420, 419. Luego aquí, eso fue del 5 al 9 de abril. Pues unos días más tarde, Apple, tras llegar a 540, creo que fue, vuelve a la zona de 419. El primer día, vale, cierra ahí. Pero luego al día siguiente, 419, 420, consigue rebotar, ¿veis? Y va a 426. ¿Y qué pasa al día siguiente? Pues ya se pierde esa zona, porque low, es decir, el mínimo ya son 398. Si sacamos un gráfico de Apple, podemos ver cómo ese día, pues el valor ya perdió la zona de 419.
Es decir, estaban mandando un mensaje de que estaba perdiendo Apple un soporte muy importante y de ahí la caída que se produjo. ¿Ves? Fijaros, lo tengo aquí marcado. Lo que hemos visto en la tabla anterior, incluso este soporte ya venía de antes, del 4 de marzo, que aquí no sale. Pero si lo sacamos aquí, pues veis, el 4 de marzo ya Apple llegó a 419 y empezó a subir. Es decir, no solo ese soporte se hizo en 2 semanas, sino que ya había un mes previo que el valor había llegado a ese punto, ¿veis? 419, ¡pum! Ya había rebotado, 470. Vuelve aquí, en 5 de abril, vuelve a rebotar. Y ya el 17 de abril pierde ese nivel. Pierde ese nivel y se va, pues fijaros, de 420 a 385, pues se va un 7% más abajo, un 6%. ¿Qué pasa? Apple presenta aquí resultados, un poquito más adelante, creo que fue el 24 de abril, y este día recupera los 420 euros. Dices, uy, pues este nivel que ahora debería de ser una resistencia, como se vio aquí este día, que llegó 415, dices, uy, que el día 29 de abril ya ha abierto por encima de esa resistencia. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que el mercado, que el valor siga subiendo, que es lo que ha hecho estos días, hasta 460, es decir, ha pasado la resistencia a 420 y el valor se ha notado desde entonces $40, por lo que es lo mismo un 9%. Entonces es un método muy fácil de operar y suele funcionar. Ya digo, no algo tan sencillo como resistencias y soportes horizontales, porque ya los dinámicos, como he explicado antes, son más complicados. ¿Qué pasa si Apple sigue subiendo y llega a esta zona de 465, 470, que fue 470, 465, que fue donde se quedó tras esta reacción del 4 de marzo? Pues, ¿qué pasa? Que a la primera, y viniendo subiendo tan de golpe, en tan pocas sesiones Apple ha subido casi un 20%, no es fácil que pase ese nivel, ¿no? Que esta resistencia es muy fuerte. Pues fijaros hoy, el máximo de hoy. Ese es el máximo que ha marcado Apple hoy, 466. Es decir, al borde de los 469. ¿Y qué está haciendo Apple hoy? Bajar. Es decir, es una resistencia y no se rompen tan rápido las resistencias y los soportes, sobre todo en este tipo de valores tan fuertes, o ya pueda ser Iberdrola, Telefónica, Santander, BBVA, cualquier acción del IBEX. Normalmente cuando llega una resistencia puede necesitar varios días para romperla. Y Apple llega aquí y dice, uy, pues aquí de momento no va a ser. Ya veremos mañana si sigue subiendo, si lo vuelve a intentar o se vuelve para abajo. Las resistencias se forman en días, semanas, pero a lo que me refiero, siempre es un precio normalmente anterior. Y se va formando, al final los gráficos y los operadores mismos, nosotros tenemos memoria y cuando llega un valor a un nivel, pues yo sé que Apple en la zona 470 le cuesta y ahí pues puedo decir, oye, pues voy a apostar a que Apple va a bajar, y si pasa a los 470, pues como mucho, le doy hasta veis, 485. Me parece otra resistencia muy importante. ¿Por qué? Porque fue un soporte aquí el 15 de enero y esto fue una presentación de resultados de Apple. Fijaros, pasó de otro valor que parece un chicharro, pasó de $520 a... perdió ese día un 12% en un día, una presentación de resultados. Era lo que decía de conocer muy bien las acciones y las empresas donde metemos el dinero. Yo sé que Apple este día va a presentar resultados al cierre del mercado y digo, yo me salgo de aquí porque para apostar pues ya me voy al casino, ¿no? Y por ejemplo, Inditex, que es otro valor muy fiable, muy sólido, y cuando tiene unos resultados de estos malos o buenos, el mercado los interpreta como quiere. Os puedo enseñar una gráfica de Inditex y creo que a simple vista vamos a poder ver cuando Inditex presentó resultados. Bueno, fijaros, ahora buscaremos alguna, pero fijaros en la importancia de la zona de 97 euros que tenía Inditex como soporte. ¿Veis? Fijaros, aquí rebotó. Y fijaros el día 17 de abril, se pierde esa zona de soporte y fijaros lo que baja Inditex ese día. 4%, que si le sumamos otro 2% al día siguiente, una bajada del 6%. ¿Qué se ha producido aquí? Un salto de stop, se ha perdido un soporte muy importante que había en 98 euros, porque aquí están descontados los diendos, bueno, se han perdido los 97 y Inditex pues se nos ha ido a la zona de 91, que es curioso, pero ahí hay un canal bajista, bueno, apoya y rebota. ¿Qué pasa? Que el día 23 de abril, como si no hubiera pasado nada, el valor nos deja una V y rompe ese nivel, pues el mercado coge y dice, pues vuelvo a comprar.
vuelve a comprar, llega aquí una resistencia que había en 101 euros, la rompe, y se va de momento hasta los 104 euros. 104 euros que por lo que estoy viendo, por ahora se va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque llegó ayer, la tocó en el día y acabó cerrando en un 1% de ese precio, ¿veis? El cierre 102,80 y el máximo 104 euros. Entonces, ya me está diciendo el mercado que esa zona de 104 euros, que además el 3 de abril y en marzo, ahí hay además un hueco bajista, pero esto ya es más avanzado, es decir, es cuando, por ejemplo, en este caso, Inditex, esto fue un día de resultados seguro, cerró en 107 euros, presenta resultados y el valor abre en 104,85, es decir, abre 3 euros más abajo del precio de cierre, que se está produciendo ahí. Ha habido una noticia fuera del mercado o un hecho que no ha gustado al mercado, entonces cogen y empiezan a vender antes de que abra y se producen esos huecos. Entonces, cuando hay un hueco, pues suele ser una resistencia. Ya digo que si Inditex consigue superar 104 euros, los 104,85 euros serían difíciles. Y de momento, y una sesión muy alcista en Europa, como hemos visto en el propio IBEX, pues Inditex ha acabado en rojo. Entonces, como nos dicen, cuidado, que 104 euros no se va a superar. ¿Qué estrategia podríamos hacer aquí? Pues si veo que el valor llega a 103 euros, me pongo apuesto que va a bajar y digo, vale, si pasa a 105 euros, que se cierre la posición. Es decir, asumo un 1% de pérdidas, pero yo creo que si Inditex vuelve a 103 euros, pues oye, es factible que vuelva a 100 euros. Y digo, vale, pues hago la regla del 1,3. Es decir, 1% de pérdidas y 3% de ganancias. Y si sale mal, pues oye, asumo las pérdidas. Pero me refiero que los soportes y las resistencias nos permiten mucho jugar con esto. Y bueno, tenemos muchos casos para mostrar, muy curiosos algunos, pero no sé, Eric, porque veo que al final me lío y vamos sin tiempo. ¿O cómo lo ves? No, bueno, a ver, yo veo que la gente sigue aquí, o sea que interesados están, así que creo que falta la parte de medias móviles, ¿no? Sí, bueno, casi las medias móviles, lo que quería mostrar, ya que estamos con esto, es hacer hincapié, ver valores, ver resistencias, soportes, dejar esto muy claro, ¿no? Incluso, no sé, si me ofrecéis la oportunidad pues otro día, pues incluso hacer otro seminario, pues como nos ha quedado pendientes, incluso ver alguna figura más o ver algún tema que hoy no ha quedado claro Pues y claro que sí. profundizar en esto. Si te parece, Paco, hacemos una cosa. Bueno, Dime. primero comenta a la gente que disculpad si en algún momento se ha perdido el sonido, pero es que este seminario se está haciendo entre Barcelona y Madrid y bueno, la conexión puede ser que en algún momento pues dé algún problemilla, así que lo sentimos. Y después comentar que, bueno, ya me están diciendo que quieren la parte B para otro día, ¿de acuerdo? Pero si te parece, Paco, dejamos ni que sean 15 minutillos para alguna pregunta así muy importante que haya quedado. Vale, Si vale, vale, hay vale. alguien que tenga alguna pregunta así muy importante que le haya quedado, ningún problema se la hacemos y alargamos un poquito más sin problema. De acuerdo. En principio veo que no hay muchas más preguntas. Al principio del seminario, María Angustias me había preguntado si las divisas suelen ser tan volátiles como son las acciones. Y bueno, A ver, ya sé que no va por mucho el tema del seminario, pero bueno, como es una buena clienta nuestra desde hace tiempo, pues quería que le dieras tu opinión de esto. vale, pues mira, es fácil. Ahora mismo sí son volátiles. ¿Por qué? Porque era lo que comentaba antes. Aquí se está produciendo una guerra de divisas y si sacamos un gráfico del euro, dólar, el euro yen, fijaros, el yen es la moneda japonesa, fijaros, pues fijaros, desde el año pasado, desde julio, el euro se ha apreciado pues, más de un 30%, casi un 40%. Es decir, en este caso, el banco japonés quiere devaluar su moneda, entonces son volátiles, pero a la vez, si se controlan bien, pues eh, a mí me parece que es muy buena opción. Y sobre todo hay pares, que las divisas se llaman par, pues el par euro-dólar, eh, a mí me gusta mucho y no creo que sea difícil. Esto era lo que comentaba antes, no creo que sea difícil de manejar. Fijaros el euro-dólar, lo que subió desde julio del año pasado. El euro se ha apreciado pues desde 1,20 pues a 1,37. Se apreció un 20% en prácticamente 7 meses. Es una barbaridad para las divisas. Entonces, aquí el Banco Central Europeo dijo, bueno, hasta aquí. Además iba muy bien canalizado y dijo, hasta aquí.
Y fijaros lo que empezó a bajar. ¿Qué pasa? Son volátiles, pero son fáciles de manejar, a lo que me refiero. El euro dólar siempre hay que darle un margen a lo mejor de 50 puntos. Pero fijaros aquí, sube muy de golpe, o aquí está 5 días haciendo un soporte en 1.2750 y llega hasta 1.32. No me quiero cargar esto. Y luego baja aquí a 1.29.5 y sube a 1.32.50 y ahí ya tiene dificultades. Cada vez que llega a 1.32 tiene dificultades. Igual, y cada vez que llega a 1.30, 1.29.50 rebota. Entonces, por eso en los boletines que venimos haciendo en los últimos días, estamos diciendo que el euro dólar está cotado entre 1.29.50 y 1.32.50. ¿Qué pasa? ¿Qué haría yo? Pues si veo al euro dólar en 1.32, pues a lo mejor entraría corto a la baja con un stop de 50 puntos. Y si lo veo en 1.30, pues a lo mejor digo, vale, un stop en 1.29.50 y si se pierde que salte e incluso cambio los largos por cortos. ¿Sabes lo que te digo? Entonces son volátiles, pero con un buen stop y además aquí lo bueno que tiene el euro dólar es que es el activo más líquido que hay del mundo. Aquí se mueve una cantidad de millones, de miles de millones de billones al día. Impresionante. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre hay un precio y siempre hay un inversor dispuesto a comprar. Entonces, si tú pones el stop en 1.29.50, ya te garantizo yo que no hay un salto, no se produce. ¿Veis? Aquí Un nunca hay un deslizamiento salto. como puede haber en otros activos, ¿no? Eso es, aquí nunca hay un salto como hemos visto antes en Inditex. Aquí, ¿sabes? Es como es continuo, es un mercado que está 24 horas, tan solo cierra, no sé si fin de semana, el domingo, cierra algunas horas, pues no hay estos problemas de huecos. Entonces siempre hay alguien que un stop, me refiero, se garantiza que se cierre, cosa que una acción a veces, eh, pues no tiene que haber por qué. Y bueno, no me voy a liar más, pero un caso pues era el de Coavit, que era la antigua Astro. Es demoledor, que como bajo, es que no me deja ni verlo, pero bueno, es demoledor como ver cómo bajó y bajaba a saltos. Es decir, a lo mejor de 45 euros la acción habría en 25 al día siguiente. Entonces con el euro dólar una divisa no te va a pasar eso. Ujú. No, bueno, y aparte de que siempre hay contrapartida, también decir que normalmente el cuidado que se tiene que tener con las divisas es el tamaño de los contratos. Es decir, puede ser que la volatilidad sea inferior, pero al ser el tamaño de las posiciones normalmente más grandes, pues eso sí que puede afectar a la cuenta de resultados y más si se va apalancado, ¿no? Claro, eso es el tema a lo mejor más difícil de las divisas. Eh, Realmente con vosotros, con Cepdex está bastante bien porque un punto es un euro y si yo compro dos, son 2 euros. Es decir, si yo compro dos contratos del euro dólar, pues son 2 euros cada vez que hay un cambio, ¿no? Entonces, digamos que de 1.31 a 1.30 hay 100 euros por cada contrato. Entonces se maneja muy bien. Pero eso, yo lo único que recomendaría es un buen stop, ¿no? Y en divisas sí que hay mucha volatilidad a veces, pero es que no queda otra que aplicar un buen stop. Y bueno, volatilidad, si hablamos en términos porcentuales, pues no la hay, ¿no? Me refiero que para mí hay mucha volatilidad porque a lo mejor hoy el euro pasa de 1.3050 a 1.3150, que no es ni el 1%, que en la mayoría de acciones oscilan al día entre el 1%, pero para mí en el euro dólar, pues ver oscilaciones superiores al 0,6% al día, pues a veces ya me supone que es bastante, ¿no? Pero en términos porcentuales, por supuesto que no tiene tanta volatilidad. Y Paco, solo ya la última pregunta y lo dejamos. Me pregunta José, me dice, ¿qué hacer cuando te quedas pillado? Por ejemplo, ahora Santander comprado a 10.50, ¿qué hago? ¿Vendo a pérdidas? Es que el problema ya a ver, ya lo que tenemos que ver en esos casos es si estamos en Santander o estamos en SACIR. Lo bueno que tiene Santander, si él está en 10, probablemente en el gráfico que mostré anteriormente no descontaba los dividendos, pero aquí sí. Es decir, sus 10 euros, digamos que si aplicamos los dividendos que le ha ido dando Santander, ¿veis? Este gráfico está ajustado por dividendos del año 2008 y 2009. Santander, descontando esos dividendos, el máximo ha sido 9 euros desde el 2007. Es decir, a lo mejor el valor está a 5,60, pero ha recibido 2 euros o 3 en dividendos. Entonces, bueno, es un valor que te está dando dividendos y no estás metido en una empresa que a priori no te va a quebrar, como podría ser otra que tuviera problemas financieros, ¿no? Entonces, no creo que la veamos en 10 euros a lo mejor a largo plazo, a medio plazo, en un año, pero sí que es un valor pues que bueno, que ya sabemos que ha visitado los 2 euros y, o sea, los 10 euros y sabemos que puede volver ahí.
Ahora en el corto plazo está teniendo muchas dificultades y era un ejemplo que tenía puesto de tendencia lateral, porque fijaros cómo se mueve esto entre, veis, una tendencia lateral cada vez que llega a 5,65 para abajo, cada vez que llega a 5,35 para arriba, es un gráfico de una hora. Mm. Entonces, si rompe 5,65, fijaros aquí, pues lo normal es que vaya al menos a 5,90, yo espero, pero es que muchas dificultades, ¿eh? Ya me he salido de la pregunta, pero bueno, lo que le diría es eso, que no está invirtiendo en humo, ¿no? Como otras empresas que te quedas pillado, imagínate una inmobiliaria o, no sé, algún valor que esté continuamente con deudas, que no genere beneficios, continuamente pérdidas, incluso, pues no quiero poner ningún valor de ejemplo, pero eh, yo qué sé, hay incluso una empresa que esté en riesgo de quiebra, vamos a poner, pero no, Santander no, entonces bueno, mientras vaya cobrando ese dividendo, pues oye, No, y Santander no, también es una empresa que a la que la situación macroeconómica mejore un poco lo va a repercutir tanto en balance como en claro, cotización seguro. sí, eso es, ¿no? O sea, no está pillado en una mala acción. Sí que otra vez, pues simplemente esto es aprender, ¿no? Si todos nos hemos quedado pillados mil veces y nos seguimos quedando, y es por no poner un stop, y hay que limitarlo, es que es verdad. Así que nada, y si algún día consigue romper este año 6,60, 6,65, sí que creo que vamos a ver los 8. Pero bueno, de momento ya te digo, tiene muchas dificultades para avanzar y bueno, No. en el corto plazo, no sé. Tengo mis dudas. Bueno, pues nada, Paco, muchísimas gracias. A la gente decirle que tienen a Paco a diario en nuestro boletín de análisis y estrategias, que probéis las cuentas demo y probéis las estrategias de Paco y si no sabéis cómo aplicarlas o tenéis cualquier duda nos contactáis y nada, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima y bueno, buenas noches a todos. Hasta luego.